Hoy vamos a hablar de uno de los musicales más importantes de la historia del mundo. Agarró una villana y la convirtió en heroína. Rompió récords de todo tipo y es uno de los pocos musicales que facturaron más de $1.000 millones. En los Tony arrasó con las nominaciones, aunque perdió frente a Avenida Q y sus marionetas. La película es de las películas más vistas del mundo y tiene trucos de marketing que son únicos de ellos. Hoy vamos a hablar de Wicked y por qué hoy sigue siendo un clásico que sigue valiendo la pena ver, pero antes hay que entender de qué trata. Sí, para los que no la vieron, esta es la historia de las dos brujas del mundo de Oz. Cuenta como Elphaba, la bruja mala del oeste, y Galinda, que después termina siendo Glinda, y termina siendo la bruja buena. Se conocen en la Universidad de Giz y viven su momento universidad ahí durante este musical. Las protagonistas se hacen amigas, aunque son muy distintas. Pero las distintas circunstancias, el poder, la política, el amor y la vida las terminan separando. Pero esta historia no existiría sin el Mago de Oz. Bueno, vos me señalás como si yo fuera el Mago de Oz y de alguna manera los voy a llevar en un viaje como hizo el famoso mago que llevó a los personajes de Oz. Bueno, en realidad es muy importante para mí que entiendan que está lleno de fanáticos de Wicked. Todos amamos Wicked, de eso estamos de acuerdo, ¿no? Que no hay nada antes de Wicked. Hay muchísimo. Por eso para mí es muy importante, así como Dana me daba el pie con esto de que esta historia no existiría sin el Mago de Oz, porque todo comienza gracias a un libro, gracias a una novela que se escribió en 1900. Hoy estamos en 2025, hablando de las brujas, de Galinda, de Elphaba, de todo esto. La película es súper taquillera, el musical de Broadway. Muchas generaciones se acercan a este musical. Pero la base fue el maravilloso Mago de Oz, un libro, como dije, de 1900, que seguramente leyeron o no leyeron en la escuela, pero seguramente vieron dibujos animados, vieron adaptaciones o vieron películas, ¿no es así? La película famosa con Judy Garland. Exactamente, pero ya vamos a llegar ahí, porque quiero contarles un poco la historia de quién creó el mundo de Oz, porque pongámonos de acuerdo, estamos amando un musical que transcurre en el universo de Oz. Pero ese universo fue creado por un hombre que en 1900 se le ocurre crear la historia de una chica, Dorothy. ¿Recuerdan un poco la historia? Vamos. La chica con la canastita, con el perrito. Con los zapatitos. Exacto, que vivía un poco en blanco y negro, vamos a decir, un poco triste, y que a través de un torbellino llega a un mundo fantástico y se encuentra con un montón de personajes, los Munchkins, estos enanos, una bruja que la recibe, y después se hace amiga de un montón de personajes que son entrañables en esta novela. Vamos a recordarlos: el espantapájaros, el hombre de lata, el hombre de hojalata, el león. Bueno, todo esto surgió de la mente de este muchacho que se llamó Frank L. Baum. La L es muy importante, ¿no? En inglés se pronuncia L. Frank Baum, y esto es muy importante para un dato curioso que... ¿Lo podemos contar ahora? No, más adelante. Más adelante. Vamos a contarlo más adelante, así la gente queda con expectativa. Pero, bueno, la L significa Lehman. No vamos a contar cuál es la sorpresita, pero el apellido de este hombre, en el segundo nombre, Frank Lehman Baum, que amaba el teatro, y su familia era una familia muy, muy rica. Estamos hablando de gente potentada en los momentos del oro, del petróleo en los Estados Unidos, y era un niño un poco débil, lo mandaron a hacer el servicio militar. Y él era artista, él le gustaba el teatro, como muchos de nosotros, escribir. Y la familia medio como, no, nosotros somos empresarios del oro, de los Estados Unidos, no te dediques a esto. Y medio que lo desmotivaban. Y en el camino de todo eso, él escribía muchas obras, producía muchas obras, y le iba medio mal siempre. Mucho antes de escribir El Mago de Oz, hacía otras obras, y medio que se aprovechaban de él para sacarle plata. Entonces él escribía una cosa, le iba mal, hasta que un día se le ocurrió esta historia y se le ocurrió estos personajes. ¿De las otras obras aún quedó?
No reconozco mucho, habría que buscar cuáles son las novelas anteriores. Pero a nada Mago de pegó Oz. ni cerca como el Mago. No, aparentemente le iba mal siempre y la familia decía, te bancamos, ¿por qué no estudias finanzas, negocios? Que eso es lo que va a funcionar, no el teatro. Y lo mandaban al servicio militar y volvía pobrecito, no era para él eso, él era sus mundos mágicos. Y un día sí, me ibas a preguntar algo. No, iba a decir que me parece re loco que muchos grandes escritores de grandes musicales que hoy son cosas enormes que todos amamos, les pasó algo parecido, ¿no? Como esto de que no la pegaban, ni insistían, ni escribían cosas y fracasaban y de repente hicieron una bomba que hoy sigue trascendiendo. Claro, igualmente, bueno, le fue muy bien a este libro. ¿Y por qué le fue muy bien a este libro? Porque es considerada el primer cuento de hadas norteamericano. Porque si hacemos un repaso, todos los cuentos de hadas en los cuales se han hecho películas, musicales y todo, transcurren en Europa. Muchos hermanos Grimm, mucho. Todo es de Europa. La Sirenita, La Bella y la Bestia, Blancanieves, Frozen, que nos gusta, está basado en una novela también de la Reina de las Nieves. Eran todas princesitas o héroes europeos. Estos son los primeros héroes norteamericanos, con todo lo que tiene que ver que los norteamericanos, los yanquis, son muy nacionalistas. Entonces, por eso también tuvo mucho impacto que estos 4 personajes fueran norteamericanos. Y hay algo, yo me acuerdo de cuando era chica que tenían una canción como de que tenían que caminar por el camino amarillo y cantaban como que tenemos que ver al Mago de Oz, había como algo muy con llegar a algo muy grande, muy grosso, ¿no? Como el sueño americano, ¿no? Exacto, y ese punto, mira, yo tengo unos datos acá que dice que el cuento es una alegoría directa de la lucha política y económica. Ojo, Mirá, sí, perfecto, entre los partidarios del patrón del oro, por eso el camino amarillo, el oro, y lo del... Vamos tirando datos de a poco. Sí, y lo del bimetalismo en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. La carretera de ladrillos amarillos es la falsa promesa del oro. ¿Y por qué en Kansas? Porque todo transcurre en Kansas, donde vive Dorothy. Es el estado agrícola endeudado. Los zapatos de plata vienen a ser como el camino de vuelta a casa. Y Oz es la medida de peso del oro, la onza. Wow. Así que miren cómo... Y qué locura como, bueno, vamos a spoilear cosas porque ya todos vimos la peli, ya todos conocemos la historia de Wicked, cómo de repente algo que es tan grosso y que todos queremos llegar a y tan como, ¿no? La meca, de repente era toda una ilusión falsa y, ¿no? Sí. Mucho. No, está muy bien porque de alguna manera uno lo ve al Mago de Oz como una especie de chanta, pero también se lo puede ver como un coach motivacional, que no era un chanta, les mostró a estos personajes que no necesitaban de nada mágico, sino que necesitaban confiar en ellos mismos. Porque la novela lo muestra un poco como medio chantún, nos prometió que era un mago y al final no era... Pero era un mago de las palabras, un mago de motivar. Y bueno, por eso creo que la novela pegó tanto y se empezó a leer en un montón de escuelas. Creo que es un libro que se pasa de generación en generación. Por supuesto, ahora vamos a hablar de la película de 1939, porque la película es lo que marca absolutamente todo. La película para los norteamericanos significa muchísimo. De hecho, siempre en el Día de Acción de Gracias la pasan y se disfrazan en Halloween también. Tiene mucho. Pero volviendo un poco a Frank Baum y a su amor por el teatro, tengo anotado y tengo datos de que El Mago de Oz se llegó a estrenar en formato de obra de teatro, en Broadway. Esto tal vez no lo sabían. Pero hace poco, digamos, ¿No? Mucho después de la película. No. Antes. Estoy hablando de Frank Baum. El señor Baum, al final, pudo estrenar, no solo publicar la novela del Mago de Oz y tener éxito, sino estrenar una obra de teatro en Broadway sobre El Mago de Oz. Es el primer registro. Sin Somewhere Over the Rainbow. Nada. Con otras canciones que no sabemos si hay un registro. Si uno lo busca acá, se cuenta que en 1902 se estrenó en Chicago y luego se representó en Broadway durante 293 noches, desde enero a octubre de 1903 y volvió a Broadway en 1904. Sí. O sea, la novela fiel, adaptada, con algunos cambios. Total, que de vuelta, esa cantidad de funciones hoy parecen pocas, en esa época no estaba tan armado Broadway, era un montón. Un Broadway desconocido. De hecho, hasta Wicked,
¿no? Wicked viene a cambiar viene a mostrar hoy lo que es Broadway y cómo se maneja hoy desde Broadway, desde el marketing y cómo se manejan las obras de Broadway. Entonces, qué loco como El Mago de Oz, Sí, Wicked rompiendo estructuras de alguna manera. Pero bueno, pero ¿cómo llegamos de la película esta 1939 a Wicked? ¿Pasan 80 años, medio 70 años? Pasa mucho, pero mira, vamos, porque tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Vamos a desglosar, porque está bueno, porque, a ver, estamos en 1904 ahora. Estábamos en 1900 cuando se publicó la novela. 1904, este hombre estrena en Broadway El Mago de Oz. Una versión muy diferente, que incluso tengo acá como escrito que era una versión donde había una vaca, que creo que se llamaba Imogen, y había una camarera, un operario de tranvía, que no está en la novela. O sea, como que fue una readaptación de esa misma novela. De ahí fue un éxito esta versión teatral, pero de la cual no sé si hay algún registro, hay algún póster, si uno busca, o nada. Pero miren cómo Frank Baum al final lo logró, así como los personajes del Mago de Oz, logró su objetivo. Bueno, de ahí ya vamos a pasar 30 años más. O sea, en el 39, a la película, que va a dar origen a todo, a tu respuesta. Ahí vamos a ir. Pensemos que vivía todavía Frank Baum, o no recuerdo si falleció, ahora podemos ir buscando el dato en qué época murió Frank Baum, capaz que murió antes del 39. No, él murió en el 19, ahí está. O sea, no llegó no vio la película. A ver la película. De lo que se perdió. Se perdió y se perdió, bueno, mucho se ha perdido. Bastante dinero también. Sí, pero bueno, muere en el 1919, por lo menos pudo haber plasmado no solo su obra en el libro, sino en el teatro. Y 1939 es la época donde uno de los estudios más importantes, el estudio no era Fox. MGM, ahí está, gracias. MGM decide comprar los derechos para hacer esta gran película. ¿Y por qué sucede esto? Porque Disney ya había estrenado la primera película animada, que había sido Blancanieves y los 7 enanitos, que había sido un éxito descomunal, tal vez el primer musical animado. El primer musical animado, sí. Blancanieves y los 7 enanitos. Entonces fue un boom. La gente de la competencia, MGM, dice... ¿con qué le podemos competir? Con un cuento. ¿Y por qué no ir con el cuento de hadas norteamericano? Te cuentan que Disney era su próximo proyecto. Ah, mira. O sea, se lo robaron a Disney. Le ganaron de mano, en realidad. Le ganaron de mano la compra de los derechos, que en aquel momento habrá sido por un número que hoy no es nada. Problemas con derechos que después en Wicked sigue habiendo problemas con los derechos. Eso se trae hasta el día de hoy. Sí. Exacto, sí, el tema de los derechos siempre va a estar presente. Pero bueno, se compran los derechos, Disney hace otras cosas, después de otras películas, y empieza todo este camino del Mago de Oz, que creo que vos tenías algunos datos sobre todo cómo fue la producción, porque también imaginemos que era un tiempo donde obviamente no había internet, no había efectos especiales, y esta es una película de efectos especiales, porque cómo hacemos el torbellino, todo lo que describe la novela es 4D, 3D hoy, pero cómo hacer el maquillaje. Porque en aquel tiempo, a ver, pensemos, yo te digo, vengo con la idea de ser un hombre de hojalata, vengo con la idea de un espantapájaro. No había efectos especiales en aquel momento. Son las primeras películas, se estaba filmando lo que el viento se llevó en aquel momento. Al mismo tiempo, el mismo director filmaba lo que el viento se llevó y El Mago de Oz. Total. No, y los efectos especiales, qué tema, ¿no? Porque muchas veces cuando ves películas envejecen mal. Sí. Y esa película envejece bastante bien teniendo en cuenta que es del 39, ¿no? Sí. Digamos, son efectos que si los ves precarios, se pueden ver. Igual hace muy poco salió como toda una polémica de todo eso que pasó con los vestuarios. Ahora vamos a contar un poco qué es lo que pasó. Pero porque todo era real, había efectos especiales, pero no eran efectos especiales, eran trucos de cámara y cosas de perspectivas o vestuarios con materiales polémicos que salieron a la luz hace re pocos años. Sí, vamos a ir por ahí, porque la película de Mago de Oz es un poco el prueba y error de lo que vendrían después las películas de efectos especiales. Son de las primeras películas del cine sonoro, o sea, el 27 es la primera película del cine sonoro, donde aparece el sonido en el cine. Eso ya es un paso grandísimo. El Mago de Oz es la primera película en formato Technicolor, que hoy podríamos decir 4K, lo que es el 4K. Y para lograr ese 4K,
se tuvieron que romper mucho la cabeza y muchas de esas cosas salieron mal. Pero porque es el principio de cómo haces efectos especiales. Y si no me equivoco, es la primera película que mezclaba el blanco y negro con el color, ¿no? Exacto, porque este formato de Technicolor significaba, así como se pasó del cine mudo al sonoro, vamos a pasar del blanco y negro al color. Entonces toda la primera parte es el mundo de Dorothy, triste, en blanco y negro, y después la pantalla se abría, porque se abre a colores vivos. La gente en el cine mirando, ese es el sistema de Technicolor. Es como hoy, vuelvo a repetir, ver en 4K o ver en 720 o 1080. Sí. Y digamos, y totalmente con un concepto narrativo, que es ese mundo más de los sueños, del ideal, tiene toda una magia que permitieron usar la tecnología para narrativa, que es importante. Exactamente. Y acá empezaron los problemas. Porque, a ver, para lograr, por ejemplo, ese color, tenían que tener el estudio lleno de luces, pero muchas luces, y la gente se moría de calor literal. Hacían 50 grados de calor en el estudio de la MGM. Y la gente se desmayaba, imagínense con esos trajes. Así que ahí fue uno de los primeros problemas. Y sin luces LED, ¿no? Digamos, hoy en día las luces no generan tanto calor, antes generaban un calor insoportable. Claro, tachos de aquellos tiempos, pobre gente, realmente se morían de calor. Y así vamos a empezar a descubrir muchas anécdotas sobre esto. Pero igual, lo peor no fueron las luces. Pero hubo maquillajes ahí polémicos, ustedes tienen un dato. Bueno, ni hablar de que todavía la mencionamos levemente, vamos a ponerle nombre a Judy Garland, la mismísima hija de Liza Minnelli. Entonces, madre, hija. La mismísima madre de Liza Minnelli, perdón, que Liza me perdone. No, que ella era menor de edad, tenía 15 años y me parece haber leído que ella tenía un problema de alimentación y también además de las luces y toda la situación de estrés, de mucha carga, porque ella era la protagonista de todo, teniendo 15 años creo que tenía, y ella era una de las que se desmayaba en el set y cosas también, así, que despertaron mucha polémica. Claro, yo siempre cuento que El Mago de Oz es lo que catapulta a Judy Garland como estrella absoluta del teatro musical, después del cine musical, perdón, ¿no? Más del cine musical. Ella hizo muchas películas con Mickey Rooney, eran como coequiper, niños, y hacían unas películas fabulosas, eran las niños estrellas del estudio, pero a la vez esta película que la catapulta a la fama es La Maldición, porque también la va a llevar a la muerte. Judy Garland falleció a causa de excesos de drogas y de alcohol, siempre tuvo una vida, después Liza un poco heredó un poco eso. ¿Y por qué digo que es el comienzo? Porque ella, a ver, hoy en día sería muy polémico esto, pero ella físicamente era un poco gordita para los estándares de belleza de aquel tiempo y no le permitían comer. En la película de Renée Zellweger se ve que ella está con Mickey Rooney y le dan una hamburguesa gigante a los dos y se la sacan y dicen, vos no podés comer la hamburguesa, y le empiezan a dar píldoras para adelgazar. Y aquí empieza su adicción. Entonces, el papel que le dan, que es Dorothy, que es espectacular, tenía que estar delgada. Entonces, consumió toda la película pastillas para adelgazar. Así que miren qué fuerte eso. Y empiezan a aparecer un montón de estrellas de la época, pero Judy Garland es la cara absoluta y el vestuario de Dorothy después se empieza a copiar, después se vendió en millones y demás. Súper icónico. Es súper icónico ese vestuario. Pero es muy triste la historia detrás, porque ella tuvo que vivir todo eso. Era considerada el patito feo del estudio, porque había otras chicas, había otras opciones para Dorothy que eran mucho más famosas y mucho más lindas, según ellos. Con lo hermosa que era. Sí, pero digamos, uno tiene toda la imagen bella y tenía toda esta cuestión de abusos, era muy diferente, como que uno tiene la imagen brillante de cómo queda todo en la pantalla y la verdad es que por atrás era un horror. Y cosas que, de vuelta, como decías, hoy en día estaría mal visto, en ese momento es como que claro, se ignoraba mucho, digamos. Sí, entonces, bueno, le costó mucho conseguir este papel y se lo ganó. Y realmente nadie puede pensar en otra persona que no sea ella, en el rol de Dorothy, y cantando esa maravillosa canción que es Over the Rainbow. Hermosa. Que incluso, no sé si saben, pero esa canción estuvo a punto de ser eliminada. Como todos los clásicos de todos los musicales, los mejores temones siempre estuvieron por ser eliminados. Sí, porque pensaban que una balada bajaba un poco el ritmo de una película que tiene canciones muy up tempo.
los compositores que se encargaron de la música, que fueron Chip Harburg y Harold Arlen, ellos trabajaron más para el cine de Hollywood, porque Broadway seguía, teníamos los compositores de Broadway y los compositores que se dedicaron más al cine hollywoodense. Porque esta es una película de Hollywood. El Mago de Oz no es una obra que se dio en Broadway, más allá de que hablamos de esta versión de Baum anterior. Pero la película del Mago de Oz, después mucho más tarde vamos a hablar, se pudo haber representado en un escenario. Pero es una película de cine musical. Hay que saber dividir eso también. Hay películas, hoy en día hay muchas películas que las trasladan al teatro. Pero en este caso es cine musical, Hollywood 100%. Con pocas canciones, pero me parecería hoy, ¿no? Como que hoy uno está pensando en canciones, en películas que casi son solo canciones, y acá tenía pocas, Son 5 o 6. lo que necesitaba y nada más. Sí. Pero las tenía bien puestas. Exacto. Pero bueno, digo, lo que voy con esto es la creación del cine musical. Sí. Empezar a ver cómo entran las canciones. La Caribe también tiene pocas canciones, pero van entrando hasta que encuentran de a poco cómo es el código que conocemos hoy de que una película puede ser casi todo canciones, ¿no? Claro, sí, son 5 o 6 canciones, pero que también la canción de la bruja muerto, Tin Don, The Witches, es muy icónica también, sobre todo para la cultura norteamericana. Pero bueno, en el medio muchos problemas y muchas historias. Hay mitos también. Cuentan que se utilizaron más de, no sé si cientos y cientos de enanos para hacer los Munchkins. Hasta hace muy poquito, falleció hace muy poco el último Munchkin, ya muy longevo, el que canta ahí. Bueno, hay un mito también, Sí. que hay unos árboles de fondo y dicen que ahí se colgó una persona que estaba trabajando en el set y que se puede ver en la película la silueta de esa persona. Sí, No se comprobó si esto es cierto o no, pero sí, es parte de la es un mito mitología. de la película. Y también, Guido, dijiste algo del traje de hojalata, que fue bastante polémico también. ¿No? Sí, querés ir con la curiosidad. Bueno, lo que yo entiendo es que el maquillaje era como literalmente plomo, entonces eso le trajo muchos problemas de salud al actor. No sé bien si desembocó en un gran problema, pero tuvo muchos problemas de respiración. No, de hecho, si no estoy equivocado, fueron 2 actores. El primero lo mandaron a terapia intensiva porque era plomo. Era plomo, Sí, plomo. Sí. Ellos no lo hacían a propósito, supongo, pero decían, a ver, el color de hojalata, y Sí. bueno, metele pintura. El tipo, También hubo algo con la nieve, que no me acuerdo qué material era, pero también era algo que respirabas y era tóxico, Claro. y trajo muchísimos problemas los años posteriores a los actores. claro, entonces tengo entendido, si no me equivoco, que reemplazaron al hombre de hojalata por otro, porque a ese lo mandaron al hospital. Y lo mismo la bruja. Es el verde. ¿Cómo se logra ese verde? Era, no sé si es témpera, pero era pintura, era agarrar los tachos de pintura Claro. y pintarte. Y tengo entendido que la mujer le quedó la cara verde 1 año y medio, 2. O sea, no salía con nada de eso. No había la conciencia que hay hoy, ¿no? Con esas cosas. Por eso Tampoco fue de todo- conocimiento, de claro, ¿no? Claro. Yo no creo que haya sido de malo, sino de probar. A ver, en el libro la bruja es verde. ¿Cómo hacemos el verde? Bueno, Y pintura. Y te pintamos. Y no le salía con nada. De hecho, el traje también del espantapájaros estaba hecho, no sé bien cómo, pero al tipo le quedaron todas las marcas en la cara durante meses. Incluso volviendo a la bruja, ella tenía que tomar de una pajita agua, porque si tenía contacto con esa pintura, se envenenaba y se moría. O sea, a ese punto fue muy caótico. Y en el medio el director haciendo Lo que el viento se llevó y otras películas icónicas. Cómo lograr también ese torbellino. El efecto del torbellino está muy bien logrado. Uno lo ve hoy. Y era unas maquetas, no sé bien no había CGI ni nada de eso. Cuentan que lo hicieron con basura y con una maqueta y con las cámaras. me acuerdo de la imagen de los pies que se retraen para adentro cuando aplasta a la bruja del oeste. Claro. La casa de Dorothy. Sí. Entonces fue todo. Y también tengo otra muy polémica, a lo mejor la tenés, pero el traje del león. Había algo con el traje de león, pero no lo recuerdo, así que... Era de león de verdad. Mataron un león para ponerse. No, bueno. El traje de piel. Piel real. Y está bien, dicen, necesito un león. Y bueno, anda a cazarlo. Hoy, con la mentalidad de hoy, es No sé. tremendo. Qué bueno que se hizo Wicked para resignificar las cosas y hacerlas un poquito mejor, ¿no? Claro. Y de hecho, cuentan que
Baum, el Mago de Oz, usa un traje de Baum del autor real, por eso me había confundido al principio, no sé si vivía o no. El personaje del Mago de Oz. El personaje del Mago de Oz utiliza un traje de Frank Baum. Después cuentan como que la perrita era la que más ganaba de todos. Era la estrella absoluta. Hizo películas, vivió mucho tiempo. ¿Pero quién era la perrita? Toto, pero no sé. No, digo, ¿quién era la perrita? ¿Por qué gana tanto? No sé. La verdad que ¿a quién iba esa plata después? tenía una categoría de estrella absoluta y ganó más plata, no sé si que Judy Garland, esa perrita. Entonces, Judy Garland es las que menos cobraron, me parece. Sí, porque... Los abusos fueron totales para con la señora Judy Garland. Sí, porque también, digamos, eran otros actores más en trayectoria, de Espantapájaros, todos cobraban bastante más por todo lo que ellos representaban. Y de cierta forma pasa también hoy un poco. Hoy en día uno piensa que el que protagoniza gana más. No, como no tiene nombre no gana más. Gana lo que el sindicato dice que tiene que cobrar y después cuando ya tiene nombre gana más. El tema de las mujeres, que por ser mujer ganaban menos. Ahora pasaba con Jenna Ortega con todo el tema de Wednesday. En la primera temporada ganó poco para lo que se cobra y en la segunda como 10 veces. ¿No? Mirá. Pero porque eso es lo que pasa. Hasta que se hace famoso Judy Garland no va a cobrar nada. Claro, sí. Y bueno... Y si quieren hablar de Elphaba un poco, que en realidad en este momento no es Elphaba, sino que es la bruja mala. The Wicked Witch of the West. Claro. La bruja mala del oeste. Ahí es donde por primera vez vemos a alguien que no se llama Elphaba, que después vamos a explicar, pero es esta bruja, daba muchísimo miedo a los chicos. Dicen que los chicos de esa época... Yo no soy de esa época, pero vi la peli y me dio mucho miedo. ¿Mirá? Me daba mucho miedo la bruja. Los nenes salen corriendo del cine ya y recortaron muchas escenas porque era, si no, una película de terror ya, y no una película infantil. Era mala esa bruja. Sí. Mala. Y entonces se cuenta eso, que daba realmente terror. Y era muy gracioso porque en la cafetería se encontraban todas las estrellas de Hollywood de esa época y le tenían miedo también. Cuando se encontraban con la bruja era... se lo creían. Se creían todo. O sea, era todo muy, muy, muy loco. Pero también, o sea, digamos, y esto es importante, era lo que se buscaba, que sea un personaje que no tenga una pizca de bondad. O sea, digamos, es una historia muy clásica donde están muy definidos todos los personajes, donde el bueno es muy bueno, el malo es muy malo, más allá del Mago de Oz que tiene su truquito, donde el malo es malo en serio, y eso es importante en Wicked porque es lo que se resignifica, ¿no? Claro, y es una película con mucho mensaje que cuando se estrenó, no sé si fue un éxito al principio, pensemos que era lo único que existía en el cine. Entonces las películas después se fueron estrenando hasta que no apareció lo que se llamó el VHS, no sé si ustedes alguna vez vieron Sí, yo tenía todo el VHS. Bueno, la película se fue estrenando y se fue pasando de generación en generación, y por eso los norteamericanos, porque Wicked tiene mucho éxito porque los americanos aman el Mago de Oz. Entonces, eso también hizo que tuviera éxito este musical. Como dije, sí. Es como medio esto que se hace ahora de traer como la nostalgia, apelarnos a eso con los live actions y lo nuevo que se está haciendo. Medio como, che, mirá esto que te muestro de cuando eras chico y te lo rearmo en algo que está buenísimo. Esto pasó de abuelo en abuelo, de nieto en nieto, como Mary Poppins también le puede pasar, en La novicia rebelde, Sound of Music. Entonces se iba pasando hasta que llegó el videocassette, se vendieron copias y copias, después llegar al DVD, y después llegar así a tantos formatos. Hoy yo creo que un chico joven, nene, la ve el Mago de Oz y le gusta. Perdón, digo, y lo más reciente capaz es que se está haciendo 360 en Las Vegas ahora, fabuloso. En la esfera, como de una nueva forma de contarlo, que es todo lo contrario a la historia que hicieron en 1900. ¿Viste? Como cómo va llegando hasta el formato más innovador de la esfera de Las Vegas. Hoy esta es una experiencia que se la pueden ver, es fabulosa, y los efectos, se ve la película tal cual, pero con la tecnología de hoy ya es 4D, el tornado literalmente te vuelan las cosas, y es lindo ver estos personajes, porque seguís viendo la película del 39, seguís escuchando a Judy Garland, y que las nuevas generaciones lo puedan ver. ¿Y ahí no amerita un remake? Sí, pero con el remake siempre... Yo tengo mis sentimientos encontrados. Claro, a ver, si uno piensa, West Side Story tuvo una remake del mejor director del mundo, Steven Spielberg, y la película... No sé si valía la pena ese remake. Pero para mí está bueno hacer los remakes. Que salgan mal en todo caso, pero digo, hacer los remakes. Sí, siempre se habla de todos los musicales del Violinista del Tejado, de todos los clásicos. A ver, pero hoy un remake de Sound of Music, sin Julie Andrews, es muy difícil. Un Cabaret, lo dejamos ahí para que el público comente.
y diga, ¿valen los remakes No, del pero hay Mago de remakes, Oz? con musicales no sé si tanto. Pero, por ejemplo, yendo a película a película, Un Viernes de Locos. La de Lindsay Lohan es muchísimo más famosa que las otras dos anteriores. Sí. Sí, es verdad. Es debatible. Fueron muy trascendentales las dos anteriores porque la verdad Sí, que no. Sí. Ok. Pasa que toca una generación que no vivimos. Claro. La Judy Foster fue muy importante para un periodo de personas, pero nosotros que no la vivimos es más importante la otra. Y así va a ser, capaz que sí, se hace un remake del Mago de Oz y es más importante para esa generación. La realidad es que después de la película del Mago de Oz surgieron un montón de dibujos animados y de cosas que copiaban un poco el estilo. Y salieron reversiones del Mago de Oz. Yo me acuerdo de ver una donde buscaban un título universitario, como que otras formas de agarrar la misma idea y pensarla de otro lado. Incluso Disney en su época oscura, que más adelante hablaremos, porque no estaríamos 1000 años, hizo una película del retorno de Dorothy al Mago de Oz. Malísimo. Horrible, pero siempre estuvo presente el espíritu de Oz. Hay infinidades de obras de teatro, de cosas que se hicieron. Obviamente, por un tema de derechos, uno no puede usar el traje original que usó Dorothy, ni la estética. Ni los zapatos, me parece, ¿no? Como que hay algo con los zapatos rojos. O sea, la estética del 39 pertenece a esa película. Sí. Entonces, nada, después tuvieron que pedir permiso, seguramente en Wicked, pero... De hecho, hay algo también con la música que pasa en Wicked con la música del Mago de Oz. Sí, hay unas referencias. Después acordémonos para hablar. Pero avancemos un poco la historia entonces. Sí. Estamos con la película. Estrenamos la película, hermoso, salió bueno, hermoso para todos, pero para Joey Garner y para los que se pusieron los maquillajes. Claro. Pero se estrenó. Después empezamos a avanzar en el tiempo, como vos decís, se empieza a transmitir de generación en generación. Sí. ¿Cómo vamos llegando a Wicked? Porque este video que no parezca es de Wicked, ¿eh? Sí, pero me parece que está bueno que Total. por acá, porque todavía, a ver, queda un poquito más, porque en el medio, a ver, vamos a tirar unos títulos porque para que la gente vaya, si te parece. Dale, Pero porque, a ver, después vamos a hablar, todo el movimiento LGBT es sumamente importante para que Wicked funcione. A mí me parece que el éxito, si quieren, yendo a Wicked, el éxito de Wicked se debe mucho al movimiento LGBTQ y demás. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Sí, yo creo que no solo LGTB, sino las minorías, ¿no? Como que habla un poco de la diversidad y de cómo sentirse diferente y ser parte y cómo está bien aceptar la diferencia. Sí, a ver, yo creo que hacer un musical sin tener público LGBT es ir al fracaso. A ver, una gran cantidad de personas que ven musicales es parte del colectivo. Entonces, digamos, Sí, la ayuda mucho. Sí, yo creo que lograron entender como parte de este gran movimiento de marketing a qué público le estaban hablando, ¿no? Cuando armaron Wicked. Pero por eso vuelvo otra vez a la película, por eso decía de volver ir y venir, porque más allá de las etiquetas, a mí yo estoy un poco en contra en esto del musical es gay, ¿no? De etiquetar, pero todo lo que tiene que ver con el mundo del Mago de Oz, el público LGBT, las minorías, como hablábamos, se identifican con estos personajes. Hay estudios. Yo menciono las minorías también porque trata esto de como el color de piel, el tema de los animales que hablan, que es una metáfora de, bueno, cosas como la discriminación y los que no pueden hablar. Entonces, como medio que incluye a todas aquellas minorías que son calladas por lo hegemónico. Exacto. ¿No? El poder. Es que, de hecho, hay estudios que hay un ensayista, tengo acá, no lo inventé yo, Richard Dyer, define a la obra como un ícono de la cultura gay. Por eso es importante Wicked y demás. Pero dice como que Dorothy es la chica del pueblo que no encaja en el mundo. Su familia la quiere, pero ella sabe que es la rarita del lugar. Entonces estamos hablando de una época de estar en el closet. No ahora, pero en aquellos momentos y sobre todo en tiempos modernos también, digamos, hasta que no se salió del closet tan abiertamente y se asocia mucho los colores del arco iris con la bandera. No sé cuánto hay de que si realmente sea así, pero muchos lo asocian. Pero ¿cuánto de eso realmente habrá estado en la cabeza de L.F. Brown? No, yo creo que eso no estuvo. Yo creo que cuando se hizo la película, la gente, las minorías, adoptaron eso. Lo resignifica pensando que capaz hay algo de eso. O sea, Frank Baum no pensó en eso y las que hicieron la película no pensaron en eso. Pero el chico que estaba en su casa y que a lo mejor era gay o era de una minoría de otra cosa, dijo, lo asoció y tomó como bandera estos personajes. El hombre de hojalata que le pasa esto, el otro, este hombre en su ensayo
dice también como que la ciudad de Oz es el lugar donde todos se sienten cómodos, las minorías se sienten que están hablando de una canción afín. Entonces, vino a eso, no es que el Mago de Oz pensó en... Claro. Entonces, por eso fue muy, muy importante. Y por eso considero el éxito tanto del Mago de Oz como de Wicked, porque tomaron esa bandera. De hecho, Elphaba también es parte de una minoría de los que son considerados outcasts, marginales. Sí, hay mucho también de ellas dos, que bueno, ya nos vamos a meter, ¿no? Sí. Pero hay mucho de que se dice si está, si no, si es. Yo quería abrir debate de eso, pero siento que es un momento más adelante, ¿o no? Si quieren, porque queremos hablar de Wicked también. Entonces, en la historia de ellas dos compiten por el mismo chico, pero también se habla mucho de una posible relación entre ellas, en el fondo, que no está explícita al menos, pero se deja pensar que pudo haber, ¿no? Sí, yo siento que depende del cast con quien la veas. ¿Son más amigas o más pareja? Pero estamos hablando del musical. En el caso de Irina y Kristen, a mí me dan más amigas. En el caso de la película, Ariana y Cynthia, a mí me dan más pareja. No sé, siento que tiene unos guiños ahí de como, che, le estamos hablando también a... Yo vuelvo a la etiqueta. A mí me parece como que, para mí son dos amigas, pero si uno va a la fuente, que es el autor de la novela, que después ya vamos a explicar bien, Gregory Maguire también, del colectivo, él creo que medio que dice que me quiso meter algo medio, claro, un guiño. Para mí, no, y me parece como, ¿por qué etiquetarlas? ¿Por qué todas tienen que ser lesbianas? Bueno, acá meto una polémica. ¿Por qué todas tienen que ser gays es y como todas tienen que ser Dumbledore. lesbianas? No se aclara, el que quiere pensarlo lo piensa. Y de vuelta, no. ¿por qué los del musical tienen que ser gays? ¿Por qué tenemos que ir a eso? Está bien, sabemos que hay un porcentaje grande. Sí. Pero entonces, nada, el autor, bueno, sí, fue y medio que nos dice, sí, es un guiño porque... Pero sí es muy importante esto. Se tomó una bandera, se tomó una voz, se tomó un himno y se consideró que estos personajes estaban metidos en un mundo, en un closet que pudieron salir y se pudieron hallar entre todos. Vuelvo a repetir, para mí no pasaba esa historia por la cabeza de Baum. Pero mí es una significación posterior que está bueno y si a mucha gente le sirve para, digamos, para usarlo de metáfora o de analogía. Sí. Pero yo, digamos, no llego a verlo de esa manera. Sí, mira, acá hay unas anotaciones que yo tengo, como que el león cobarde es el que es gay y está oculto y sale. Es un ensayista que puso estas cosas. Dice, es imposible ser gay, ver la película, el momento en que los personajes se encuentran y caminan juntos y no pensar en el momento en el que uno empezó a tener una pandilla de amigos homosexuales. No sé. Bueno, para eso también está el arte, ¿no? Para que cada uno lo interprete como más le sirva y le guste. Está abierto a... Sí, como diferentes interpretaciones. Claro. Porque también dicen, uno sigue en este camino, otro sigue en el otro, y hay gente que unas veces va por un camino y otras veces va por el otro, los bisexuales, qué sé yo. Es como muy amplio, pero está bien. Sí, para mí es la vida eso, como con todo podrían haber más de un camino. Sí, en la vida. Y después acá te mete también, vamos a meter picante, la bruja del este representa el estereotipo de la lesbiana vampiresa. Es un montón. Es un montón. ¿Cómo? ¿Qué opinan? No, es un montón. Pero... ¿Podemos decir quién es la bruja mala del este o sí. queda...? Hay un spoiler, pero sí, todos sabemos. Sí. Es un spoiler. Sí. Bueno, resulta que Elphaba tiene una hermana que se llama Nessarose, que está en silla de ruedas y que termina siendo la bruja mala del oeste. Claro, y bueno... Un hechizo. Y meto la polémica, hablando de la vampiresa, la lesbiana mala. Entonces, yo ahí discrepo. Y bueno, para eso. Permitime discrepar. Sí, yo no lo dije, no me ataquen a mí. Es como, son ensayistas y gente que lo ve desde el psicoanálisis. Pero bueno. Es esta resignificación que fue muy importante. Rápido, el Mago de Oz se pudo ver en concierto en una versión, porque también vuelvo a conectarlo con Wicked para volver. En 1995, nos vamos a ir un poquito. Pero para, ¿cómo el concierto? Claro. 5 canciones. Bueno, pero se hizo en concierto, está en YouTube, me parece, véanlo. Esto fue así, después de la película, por primera vez se hace, pero se hace en concierto, con un elenco muy importante. Bueno, en ese momento Jewel era una cantante pop como hoy, no sé, podemos encontrar a Taylor Swift, no sé. Y
hace el concierto, después uno de los muchachos de The Who, los de Tommy, Sí, sí. bueno, para los que conocen musical, hacía el espantapájaros, y acá los conecto de vuelta con Wicked. La primera vez que Joel Grey fue el primer mago de Oz en Wicked, que es el de Cabaret. Sí, sí, sí. Bueno, la primera vez que él hizo el mago de Oz no fue en Wicked, fue en este concierto. Mirá. Mirá vos. Así que por eso todo está conectado y es importante ir y venir. Sí. Y el año 95 también es importante, creo que lo vas a decir, pero icónico. Decilo. Es el año que Stephen Schwartz quiere adquirir los derechos o los adquiere finalmente, ¿no? No, Logra adquirir. el chico es donde lee la novela por primera vez, le gusta y dice, quiero conseguir los derechos. Claro. Por eso, Dice, quiero conseguir los derechos de esto, los tiene Universal. claro, los derechos de una novela de la cual todavía no hemos hablado, porque son los derechos de la novela que da origen a Wicked, pero todavía, es verdad, no Y a es todo esto- Perdón, o sea, pero esto escribe la novela Gregory Maguire. Sí. Escribe la novela unos años antes, no mucho antes, que fueron 90. Pues fue Sí, ahí después- un poquito, después lo- un poquito antes, sí. pero bueno. En el 95 Stephen Schwartz se acerca al material, lee esta novela que es Wicked, Sí, y le gusta y dice, está buenísimo hasta ahora. claro. Hay que hacerla, quiero traerla, quiero hacer un musical de esto. Hay que decir que ese libro tuvo unas ilustraciones muy icónicas que después esas ilustraciones marcaron el vestuario de lo que fue Ciudad Esmeralda. Sí, Claro. ahora nos vamos a meter en un ratito en la novela también y en eso. Pero nada, les recomiendo que busquen en YouTube este concepto, pues lo van a ver por Bueno. primera vez a Joel Grey haciendo el mago. Y después se hizo en el Madison Square Garden en 1998 con Mickey Rooney, que era el compañero de Judy Garland, haciendo del Mago de Oz. Está el disco, yo lo tengo, pero es verdad, como vos decís, con pocas canciones. Igual no recuerdo, habría que indagar y buscar si no metieron algo más, pero me parece que no, que era la película con los textos. Ellos actuaban la obra y era la obra. Como un reading, digamos. Wow. Sí, no, creo que la del Madison Square Garden creo que estuvo escenificada incluso. Nunca en Broadway, nunca sino función especial, la película en versión teatral, pero como único evento. Nunca llegó a estrenarse como obra de teatro, pero sí cantaban las canciones y se veía. El que es concierto, creo que hablan un poquito y invitan un coro de nenes, todo. Pero véanlo, es interesante. Total. Y después hubo una versión negra del Mago de Oz, que Sí, bueno, famosa. que hace poco se estuvo viendo y vos la viste, creo, en México. Sí, The Wiz yo la vi en México. Con Que está buenísima. Se hace una película también de esa versión negra. la peli no estaba Michael Jackson. Exacto. Está Michael Jackson, Ah. está Diana Diana Ross. Rose. The Wiz se llama. O sea, tremendo. No sé cómo no la vi. No, Hay que verla. Hay que verla. ya. Muy Todos tenemos que lisérgica verla. también. Por eso es importante, porque el mundo de Oz se traslada al Harlem y es la versión negra de los afroamericanos, con música afroamericana. En vez de cantar Over the Rainbow, se canta Home, que es como un himno también. Y después, cuando hacen la película, Diana Ross estrena ese himno, aunque primero la estrenó una cantante en Broadway, pues es una obra de teatro de New York. Con musical, con un montón de canciones. Con un montón. Con temazos. Temazos, bien con la música Motown, del estilo que después marcaría toda la música negra de la época. R&B, todo ese estilo. Claro, en el momento era el sello Motown, que ese sello es el que lanza la película y aparece por primera vez Michael Jackson como el espantapájaros. Está Richard Pryor como el mago. Es una gran película, un poco fumada, porque era de la época de los 70. Entonces uno ve, cuando llegan a la Ciudad Esmeralda, están todos en calzoncillos tipo slip, verdes. Es muy rara la película, pero hay que verla. Nada, un dato de color. Peliculón, De color verde. Muy buena. Y hablemos de Andrew Lloyd Webber, es muy fanático del Mago de Oz. Y en el 2011, o sea, Wicked ya se había estrenado. Sí, hace muy poquito. Bueno, aprovechándose un poco del éxito de Wicked, dice, voy a estrenar por primera vez la versión de teatro, porque hasta este momento no teníamos la película en teatro. Creo que había algo en Los Ángeles que se había hecho en algún momento. Pero es como esto lo que nombré Sí. recién, como lo del Madison, es como eventos. Sí, pero algo nunca chiquito. una obra de teatro como hoy, no sé, hacen de la película Volver al Futuro, hacen, bueno. Obvio. Y lo hizo Andrew Lloyd Webber, lo hizo en inglés. O sea, raro, no lo hizo un norteamericano, y lo hizo en Londres. Y fue un fracaso tremendo. Tremendo, le metió unos efectos especiales tremendos y le agregó algunas canciones, me parece, pero no es una obra de Andrew Lloyd Webber, sigue conservando, creo que es como un pastiche. Sí, E incluso hizo un reality para conseguir a Dorothy, que está en YouTube y se puede ver, él eligiendo a todas las Dorothy, está una cosa de marketing también, hablando un poco del marketing de Wicked.
Se quiso aprovechar. Se quiso aprovechar, no le salió bien. Y no le salió. Andrew Lloyd Webber hizo musicales mucho mejores. Sí. Y eso yo creo que es más como la Cenicienta, cuando Sí. está queriendo agarrar cosas que funcionan y no las hace Y no funcionar. funcionó. Ahora sí. Lo amamos a Andrew Lloyd Webber, pero No, sí, no por está supuesto. funcionando cuando quiere robar. Ahora sí. ¿Cómo aparece Wicked? Y ahora nos metemos 100%, pero me parecía muy importante Total. y creo que estuvo bueno. Son las bases. Sí, Las bases son si te importantes. gusta Wicked, tenés que irte para atrás y ver todo lo que hablamos. Porque si Total. no, no tiene sentido Wicked. Ujú. Entonces, Wicked es una novela. Es una novela que la escribe Gregory Maguire. Nada, que lo que hace es eso, ¿no? Resignifica a la bruja mala, la bruja esta verde, que no tenía nada de bueno, que era... ¿Se puede hablar como una precuela? ¿O como un universo? Sí, es como... Se cruzan en algún punto los universos del Mago de Oz Sí, y sí, sí. Wicked. O sea, que agarra esto. El Mago de Oz empieza con Dorothy cuando llega a Oz, se cae en la casa sobre Una de las brujas. una de las brujas, la mata y ahí empieza otra historia. Bueno, Wicked empieza mucho antes. Ujú. Empieza cuando la bruja verde, digamos, es chica, cuando nace, etcétera. Avanza un montón la historia y ya hacia el final de Wicked recién empieza el Mago de Oz. Por eso es como que esto es una precuela, pero que se cruza en su final con parte de Oz. Y también lo que hace es cambia la historia de Oz. No solo le agrega información, sino que le cambia información para hacer que en realidad la bruja mala no era mala, sino por qué es mala. ¿O es realmente mala? Que capaz eso es lo más interesante, ¿no? Cuando nos plantea la duda de quién es bueno y quién es malo. Exacto, esa es la base para mí de la novela y del musical. Los malos son realmente malos, los buenos son realmente buenos, el gobierno, ¿viste? Nos hace todo creer que Elphaba es la mala de la obra y en realidad no sé si es la mala, al contrario. Y me gusta mucho que hables de gobierno, porque yo creo que eso es nos encanta, pero yo creo que ante todo es una historia política. Sí, 100%. 100%. Pero política de acá a la China, como que hay mucho sobre los populismos y sobre esto y sobre lo otro. La propaganda. La propaganda. Hay canciones que hablan sobre política, canciones que, de vuelta, vean las canciones de Wicked, hablan de gobernadores, que hablan de Salomón, que hablan de... Es decir, es una película que está película musical, que está completamente basada en la política. 100%. Sí, Y en los líderes políticos Y los también. líderes. exacto, porque... ¿Y la por qué novela- llegan a ser líderes políticos? ¿Por qué la gente cree lo que cree? Claro. Los creen porque realmente lo creen, porque es algo que nos hacen pensar sobre quién es cada uno y quiénes los líderes que nosotros pensemos. Yo creo que Gregory Maguire fue muy inteligente porque agarró un libro que es de dominio público. Todos nosotros podemos escribir una historia del Mago de Oz. Ujú. Era de dominio público y este hombre con algo que ya estaba inventado se convierte en millonario absolutamente. Escribe una saga de libros. Esto es como El Señor de los Anillos. Tiene varios libros. ¿Pero por qué escribe la saga? Porque funciona Wicked, explota y, digamos, él escribe la obra. Cuando explota en teatro, dice, hay que seguir robando. Sí, pero no, ahí Sí, ya no le robando. fue tan bien, me parece. Y sigue sacando libros. Y ahora sacó otra. Falta sí. una trilogía más, Claro. ya está. Pero bueno, él armó todo un universo de algo que estaba para agarrar. Cualquiera de nosotros podíamos haberlo hecho y fue muy inteligente. Y esto que cualquiera de nosotros podríamos haber hecho, se sigue haciendo. O sea, y digo, no Wicked, ¿eh? ¿No? Peter Pan. Sí, Peter Pan hace poco entró en sí, sí. dominio público, empezaron a hacer musical tras musical de Peter Pan. Es que con todas estas cosas uno puede hacer cualquier cosa con el Mago de Oz. Incluso si uno quiere montar algo, pero no podemos usar las canciones de Wicked, no hagan esas cosas en sus casas. No, y lo que se habla de la estética, que no se puede la estética, no se puede, no Claro. solo la historia, no se puede los zapatos, no se puede nada que no esté en el libro. Lo que es dominio público es el libro. Tal El cual. libro de Baum, no el libro de Gregory Maguire. Entonces él se armó eso y se imaginó y le dio un nombre a la bruja, porque era The Wicked Witch of the West. ¿Y cómo la llamó? La llamó nada más y nada menos que Elphaba, que es un guiño al nombre Frank Baum. Ahí está. Elphaba, en inglés, Pero digo, medio que es un guiño a Frank Baum, Elf Baum. Elphaba, O sea, claro. como las primeras letras. Sí, Claro. tal cual. Y yo no sé si ustedes leyeron el libro, no pasa nada, no los estoy exponiendo, pero mucha gente, yo creo que la mayoría de las personas no lo ha leído, es un libro muy pesado para leer, es como leer El Señor de los Anillos, que tiene una literatura densa, y pasó algo, que con el éxito de la película se reeditó la novela,
pero la ponían con el dibujito así ¿cómo se llama?, de las protagonistas, de Cynthia y de Ariana. De Irina y de... No, de Cynthia y de Ariana, de ahora, con la película, se reedita el libro, no tanto con la versión de teatro. Y no es una novela infantil. Yo que la leí, las primeras páginas empieza con una orgía. Claro. Es sumamente sexual, política y violenta. Y la realidad es que hay un 5% del musical de Wicked de la novela. Yo creo que lo que hizo Schwartz, que estaba en sus vacaciones en Hawái cuando agarra la novela, esto está bueno. Pero la verdad que cuando se juntó con Winnie Holzman, que es la autora, la otra coautora, dijo, agarremos la historia que es la historia de las dos chicas en la universidad. Pero el resto... Sí, creo que terrible. Hubo polémica también cuando se hizo la obra, o vos estás hablando de la novela, pero en la obra también quisieron hacerlo como en un tono más adulto y se dividió el equipo entre los que lo querían hacer más como niñesco, más colorido, y los que lo querían hacer un toque más oscuro. Entonces medio que hubo como esta tensión en el equipo hasta que se llegó al resultado, pero Schwartz fue uno de los involucrados en esta discusión y obviamente terminó ganando. Claro, por eso es importante saber que estaba el libro, Stephen Schwartz lee el libro, los derechos ya los tenía Universal Pictures, que iba a hacer una película sobre Wicked, y él creo que los convence y les dice, no, por favor, yo tengo un pálpito de que esto va a ser un gran musical de Broadway. Me parece que el 95 quería hacer una película. George parece en el 95 dice quiero hacer una película. De vuelta, como decís, los derechos tenía para la película Universal. Y en el 98 los logra persuadir y dice, bueno, dámelo, pero para teatro. Entonces lo logran para teatro en el 98. Claro. Pero de vuelta, esto que vos decís, lo lees la acercación y dice que todo va a ser como sea. Claro, como película, que sea teatro o lo que sea. Entonces se involucra en la versión teatral, pero se da cuenta de la novela. De hecho, Elphaba tiene relaciones con Fisher, como sucede, pero es todo mucho, se ven muchas relaciones sexuales en el libro. Uno va pasando, no es las 50 sombras de Grey, pero pasan cosas, y es muy pesada de leer. Hay momentos que uno empieza a pasar, es muy pesada. Y si realmente comprimís lo que quedó, que finalmente termina convirtiéndose en el musical, es un 5%. ¿Y vale la pena leerlo entonces? Vale la pena igual, sí, vale la pena para ir redescubriendo. Yo le digo, léanlo, porque uno va a decir, nada que ver. Claro. Y si querés contar un poquito, ahora sí, del argumento del musical, porque es en lo que se desglosó. O sea, Schwartz, Winnie Holzman, bueno, tenemos esto, pero ¿qué quedó? ¿Cuál es la historia? Si la resumimos, que la estábamos charlando antes. Bueno, no hay orgías, no hay nada de todo eso. No. Hay mucho color, hay mucho de esto de Ciudad Esmeralda, un lugar hermoso, que quieres que llegás, que todo es verde y todo es rosa. Y dato curioso de haber visto la película muchas veces, en general, si vos mirás los fondos de lo que sucede atrás de escena, siempre está el color verde y rosa, siempre. Aunque haya un fondo todo verde y una flor rosa ahí dando vueltas. Así que bueno, el musical también tiene mucho de esto y mucho vestuario colorido, llega a ser un reloj enorme, es impresionante, los maquillajes de los actores. Sí, el reloj está muy presente en la novela, eso sí. Es un símbolo. No, pero es interesante esto que decís del verde y el rosa, porque el verde siempre fue un icono. El verde, claro, es Elphaba. Pero el rosa es algo que te lo da mucho más la película. Digamos, en el musical no estaba tanto el rosa. De hecho, ahí está el Playbill. El Playbill no tiene rosa. El blanco, negro y verde. Igual yo quiero decir algo curioso, porque, bueno, uno de los primeros elencos, ¿fue el primero o el de Kristen Chenoweth y el de Irina? ¿O hubo uno anterior? No, si querés después hablamos. Después hablamos de eso. Bueno, pero fue el elenco que al menos yo más recuerdo y que yo más tengo presente si yo pienso en Wicked. Es el que estrenó. Okay. El original, sí. De hecho, bueno, aparecen en la película y yo grité mucho en ese momento, pero la elección de Kristen Chenoweth para interpretar a Glinda fue muy criticada porque ella la veían como muy comedia y muy como, no quiero eso, decían como, no me sirve este personaje, pero ella le aportó tanto y básicamente creó a Glinda, de hecho después le dio su bendición a Ariana Grande para decirle, sí, vos interpretás a Glinda, se juntaron, medio que se compartieron conocimientos, pero más o menos que Kristen Chenoweth crea a Glinda con su propia personalidad, pero esto, claro, antes no estaba pensado para ser así. Claro, tenía que haber una química porque al final, como digo, se redujo en la historia de dos chicas, un poco telenovelesca. Yo un poco le critico a Wicked el argumento, para mí tiene muchos gaps, tiene muchos agujeros desde la dramaturgia, sobre todo en el segundo acto. Acá podemos debatir, pero para mí yo como dramaturgo, y la encuentro
que después el segundo acto es una novela de esas de Thalía, que se pelean por un chico y como que pierde toda la fuerza política, como que se diluye un poco. A mí me gustaría, con la opinión 100% personal, un plot twist donde ellas terminen juntas. Perdón, lo quiero decir. O sea, pero bueno, no va a pasar. No, pero lo que sí es interesante del segundo acto, para mí todos los segundos actos son malos. Sí, a veces para alargar. Y termina. O sea, el primer acto generalmente pasa todo el primer acto. Clímax, bárbaro, y después hay que terminarlo. Entonces, como que lo termina, viste, empieza tardando 5 horas y 10 minutos. Claro, y después la canción emotiva, que es una de las mejores temas, baladas de la historia del musical, For Good, pero es como que yo le encuentro mucho agujero argumental, que dicen que en la película, ahora en la segunda parte, lo van a corregir. Dicen que va a ser diferente, que van a corregir. Esperemos. Y que de hecho, en la primera parte de la película, están corregidos muchos agujeros argumentales que también están en el primer acto. Porque hay fallas y hay que reconocerlas. Por más que nos guste y amamos el musical, hay fallas argumentales. Sí. No dicho por mí, dicho por gente que Yo creo sabe que más. igual la película vino a traer un poco más de claridad en cosas que en la obra tal vez no quedan tan claras o que no están tan resueltas. Claro, imagínense que la película dura 2 horas y media y la primera parte y el musical ya dura 2 horas y media entero. ¿La película viene a hacer eso o viene a robar y tuvieron que hacer eso para alargarlo y lograr 5 horas? No. Mi opinión es que la película está hecha por fanáticos y que está hecha con muchas ganas de que salga bien y de esto, brindar claridad en momentos donde tal vez en el teatro no es tan fácil de resolver el tema, por ejemplo, de los animales. Claro. Hay un montón de cosas que con la tecnología de hoy se pudieron como resolver mucho mejor. Sí, son dos lenguajes Pero diferentes. ¿es necesario 5 horas? ¿Es necesario 2 películas? Sí. ¿Es necesario que me digas en 2 o es solamente para facturar el doble? No, para mí es necesario como No, fanático. porque podía salir mal. A mí me parece que es esto. Hicimos la obra, y ahora vamos a meternos bien todo en la cocina detrás del musical de Broadway. Hicimos la obra y hay cosas que fallaron, aunque haya ido muy bien la obra. Mejorémoslo y démosle más. Y aprovechar. El productor es el mismo, que es Mark Platt, que es el padre de Ben Platt. No sé si lo sabían, pero es un productor muy importante de Broadway. Raro que no puso al hijo. Pero ya venía del golpe de Dear Evan Hansen, que no les había ido muy bien y capaz que fue muy criticado. Fue muy criticada. Pero es el mismo productor, tanto en teatro como en el cine. Pero vayamos al backstage de cómo se originó en teatro, porque vos hablabas de Idina, de Kristen Chenoweth. Primero, como toda obra, se prueba, es un tryout, se prueba en otras ciudades, se hacen readings, todo empieza mucho antes del estreno. Y la primera Elfaba no fue Idina Menzel, sino que fue Stephanie J. Block. ¿Querés que nos metamos en eso? Sí. Bueno, Stephanie J. Block fue la primera, la llaman para hacer el reading, le dicen, ella ya tenía un poquito de pasado, le dicen, leamos esto. Bueno, vos has estado en millones de readings, así que sabés cómo es esa dinámica. Buenísimo, a principios de 2000. O sea, habían pasado 2 años de que Stephen Schwartz consigue los derechos, hagamos una primera lectura, veamos cómo nos... 3 antes del estreno, ¿no? O sea, se estrenó en 2003. 2003, sí. Okay. Bueno, ahí vos con los tiempos, pero sí, un poquito antes. El reading está hecho, corregime Gastón, para trabajarlo, para verlo, cómo suena, qué agregar, este personaje está lindo, este no, qué le agrego, qué le saco. Entonces se arma todo eso. Hace este reading y a los pocos meses le dicen, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahí viene... No vas a hacer Elfaba. No vas a hacer Vamos Elfaba. a hacer audiciones y aparece esta chica que la había pegado con Rent, a Idina Menzel. Un poquito. La había pegado bastante. La había un poquito bien. Y se presenta la audición porque todos se presentan allá, no es que porque soy Idina Menzel, que no era la Idina Menzel que se convertiría después, pero no por eso no tuvo que dejar de hacer la audición, el casting. Y Stephanie J. Block igualmente era excelente, venía de hacer, justo está conectado, Liza Minnelli en un musical que se llama The Boy from Oz. Eso después. Después. Sí, porque bueno. O sea, la reemplazan Sí. Para ganar a alguien más experimentado, que se diga que tenía Ren, todo eso. Sí. Ella queda bastada. Porque, ¿por qué hacen un reading? ¿Por qué un actor hace un reading? ¿Para quedar? ¿Quiere Sí, hacerlo? igual siempre te dicen, y Sí. te pagan, y son pagos. Pero dicen, todo. me quiero para quedar. Sí. Ella queda devastada. Bueno, Claro. no quedé, no voy a putear, pero seguramente se le ocurrieron un par de insultos muy hermosos. Claro. San Francisco, 2003, ahí empieza Wicked, y ella es la understudy de Idina.
Claro. Ella queda como understudy, reemplazo, y digo, sí, ojalá Idina se muera para que ella salir. No pasa que Idina se muera, Y así ahí que se no va a sale. hacer Boy From Us, porque Boy From Us Claro, es del y 2003. es del ensamble, o sea, ella era parte del ensamble Sí, y como understudy. Y estaban viendo si van a transferir a Broadway. ok. Ella está viendo si va a transferir a Broadway y ahí la llaman y le dicen, vamos a hacer este musical de Boy From Us en Broadway. Y hace de Liza Minnelli. Quiero que hagas Liza Minnelli. Así que miren cómo todo A termina las vueltas de igual. la vida. Y después Stephanie J. Block hizo Sí. Elphaba mucho después. Ahí vamos a llegar. Pero- Entonces le dicen, quiero que hagas Liza Minnelli. Claro. Buenísimo. Dice, mira, protagonizar en Broadway o quedarme como ensamble en Wicked. Sí, Va a protagonizar Liza Minnelli con Hugh Jackman sí. en Broadway. Un O sea, musical nada mal. impresionante. Les va, Le va no bien. tan bien como bien, pero le va bien. Sí, Están pero- casi un año. Sí, sí. O sea, están un buen tiempo. Sí, Logran un montón de nominaciones en los Tony. sí. Compiten contra Wicked de nominaciones con los Tony en el musical que ella había estado, lo cual no es menor. Sí, sí. De vuelta, la rompe Idina, ya vamos a meternos en eso. 2005, la llaman de vuelta y le dicen, ahora sí quiero que hagas Elphaba. Ahora Y me ella- di cuenta que. Y me arrepentí. Y ella hace, y es la primera Elphaba Mira. en hacer un national tour, en hacer una gira por mira. Estados Unidos. Y está ahí un año y Sí. pico, y la reemplaza una chica, tengo por acá el nombre, Julie Marney, la sucede ella. Julie Marney está también como un año, hasta 2007, y ella vuelve después, Stephanie J. Block, por segunda vez a hacer la gira nacional de Wicked, Claro. y ahí está 8 meses No, para mí, hasta terminar. Stephanie, no diría que es mejor, pero tiene un nivel esa mujer Sí. que me dio lástima que ganó el Tony por haber hecho la imitación de Cher en ese desastre que fue The Cher Show, y que uno dice, esta mujer que hizo The Pirate Queen, un musical de Jean-Marie Boublil, hizo En falsetos de La Madre Judía, tiene un montón de papeles y una mina con un talento enorme, y le terminan, yo creo que le dieron el Tony por toda su carrera, y no por haber hecho de Cher en ese bodrio. Pero bueno, volviendo... Pero a mí, perdón, me gusta esta historia de. Por eso la traje tan prolijita la historia de Stephanie J. Block. Es que, cómo son las segundas oportunidades, ¿no? Cómo ella se va y vuelve y entra con un sueño, se va devastada, vuelve después, se vuelve a ir Un con un poco. musical que le va bien, pero no tan bien como a Wicked. Después vuelve y es la primera. Y como decís, lo hace tan bien que termina, digamos, y su reemplazo lo reemplaza a ella. O sea, me gusta como esa historia de perseverancia, ¿no? Un poco la vida del artista, ¿no? Encontrarse con muchos nos hasta que de repente tenés un gran sí, que no es un sí para siempre, es un sí por un tiempo, es así. Por supuesto, no hay que rendirse cuando No. dicen que no. De hecho, Idina Menzel pensó que no iba a quedar en la audición. Dicen que se pintó de verde también, todo. Y la nota de Defying Gravity se le quebró, como le pasó también. Hay una discusión sobre su técnica vocal, que es para otro momento o para alguien que entienda más, pero como que la técnica vocal de Idina es un poco frágil. Bueno, dicen que se ¿Cuántos- lastimó un par de veces la voz, Y- pero qué icónica es. Sí, canta espectacular igual, pero tiene una técnica vocal un poquito frágil que la hemos visto en los Oscars, que bueno, en Rent era muy difícil para todos los cantantes de Rent, todos en algún momento han tenido un problema vocal, es muy difícil ese show. Pero bueno, ella pensó que no, porque se le había quebrado la voz y sin embargo la eligieron, y es la Elphaba por excelencia, ¿no? Bueno, y también, hablando de quebrar, hay un dato muy curioso de una función donde ella se literalmente quebró una costilla, creo que en el vuelo de Defying Gravity, si no me equivoco, y tuvo que, claramente, no pudo seguir en el segundo acto, vino su reemplazo, que en este momento no recuerdo quién era, ¿algunos se acuerdan? No recuerdo. Bueno, pero ella, en vez de ir al hospital y todo lo que una persona debería hacer ante que se quebró una costilla, no, se quedó y salió en el saludo final a saludar, porque esa era su función y porque llamaba tanto el show que, Claro. bueno, ella salió igual con la costilla quebrada a saludar a su público. Sí, sí, igual dicen como que la llevaron en ambulancia, porque recuerdo la foto con ella, pero no estaba de verde ella. Eso es lo que no... Porque Fue en el entreacto, o sea, fue en porque Defying no, Gravity, porque creo. yo tengo la anécdota, como todo se va Y disfrutando, hay mucho mito dando vueltas. Como todo es automatizado, obviamente, estos accidentes son muy comunes en Broadway, porque no es que es manual, apretan un botón y está todo automatizado y te agarra el pie y te destruye. Sí, sí. Entonces como que la llevaron en ambulancia toda verde pintada, pero después tengo el recuerdo de verla ahí con el jogging, no sé, hay que investigar, pero bueno,
Y Idina es elfa, es indiscutible. Y Kristen Chenoweth creo que es linda, también es indiscutible. Aunque vinieron otras que le pusieron su aporte también. Y sobre todo ahora con la película es muy difícil, ¿no? Como que ahora hay toda una generación que parece Ariana Grande y Cynthia Erivo, ¿no? O sea, para mí, opinión personal, una cosa no estaría reemplazando la otra. Como que las dos conviven. Sí, pero para mí como que, yo digo, Elfaba, y para mí una cara se te aparece la cara. Y ahora a mí se me aparece Cynthia. No lo puedo evitar, claro. Pero Idina es Idina. Sí, ¿A vos qué te aparece? Yo digo Elfaba. No, Idina, pero mi fuente siempre es el teatro, porque hay que ir a eso, la fuente es el teatro, y entonces me pasa eso. Igual, recién estaba revisando un dato, que la que más veces hizo a Elfaba no fue Idina, no fue Stephanie, fue Jackie Burns, que hizo 1.300 representaciones y tiene como 4.000 horas de maquillaje verde en su cuerpo. Y sobre el maquillaje, creo que esta vez no era pintura como le pasó a Plomo. No sé si tenías un datito por ahí. Yo creo que hay una marca. Hay una marca muy importante detrás, que es... MAC, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Que hizo especialmente el maquillaje para esta... Sí, para la versión de Broadway. Para pintarla de verde. Sí, y yo tengo entendido que tiene muchos retoques del maquillaje quien interprete a Elfaba durante la función, como que muchas veces tiene que ir y retocarse, sobre todo las manos. Y sí, claro. Sí. Uno piensa en el maquillaje, un pequeño detalle que probablemente lo se ven dos, el brazo no está pintado. Lo que está pintado es la mano. El brazo es una remera. Claro, porque tiene es una remera larga verde, muy prolija, muy al cuerpo, que llega hasta acá. Sí. La mano la pintan y el resto es una remera. La verdad que, bueno, el musical de Broadway en su teatro, en el George Gershwin, creo que está, si no me equivoco, está hace años, está en el puesto número 4 de las obras más longevas de la historia de Broadway. Ha recuperado su inversión millonaria, pero... Después de tantos años, si no recupera su fracaso. Sí, pero la recuperó muy rápido, es de las obras que la recuperó muy rápido. Yo quiero hablar un poco de eso, de cómo Wicked cambió el marketing de Broadway. Sí, por supuesto. Porque fue el primer musical que se vendió como una marca, no como un show. Entonces, ¿qué elementos hubo? ¿Cuál fue el truco detrás de esto? Primero, un logo ultra reconocible, como podemos ver en cualquier marca. Bueno, Wicked lo hizo. Si hoy pensamos en Wicked, todos pensamos en el dibujo que está en el playbill, si no es en la señora Cynthia Erivo y Ariana Grande. No, mentira, pero de verdad tiene un logo ultra reconocible. Además de eso, hubo merchandising que se vendió desde el día 1 y fue la primera obra que empezó a vender merchandising. Tazas, remeras, todo lo que hoy conocemos que podemos encontrar de obras de teatro, Wicked fue la pionera en vender una obra de esa manera. Igual te voy a corregir una cosita que en realidad... Cameron Mackintosh, con todo lo que implicó la invasión británica, es el que le enseña a los norteamericanos a hacer todo esto. Wicked tiene mucho de lo que fueron estos mega musicales. Por eso, tal vez es la primera obra de teatro americana, pero también con Disney en conjunto, pero que aprendieron del marketing de los ingleses. Exacto, si uno va al Fantasma de la Ópera, a Miss Saigon, a Los Miserables, la iconografía era esa. Ahí aprendieron. Vender el buzo, la tacita, todo, aprendieron de ellos. Pero ¿por qué tuvo tanto éxito el musical norteamericano? Un poco porque la comunidad LGBT, como hablamos, apoyó, y otro poco porque tenía la reminiscencia de todos estos shows ingleses que fue en un periodo que se llamó la invasión británica, que cuando los norteamericanos se cansaron, dijeron basta, hagamos Broadway, llegó Disney y llega Wicked con este estilo de musical que tiene algo de Los Miserables, del Fantasma, que los norteamericanos no les gustaba, pero como es el Mago de Oz, es el mundo que ellos aman, los LGBT, vuelvo a repetir, acompañan con todo este movimiento que vos muy bien dijiste, pero que lo aprendieron de los ingleses. Tal cual, y no solo eso, sino que hicieron campañas gráficas y digitales que se volvieron virales en ese momento donde viral no era lo mismo que ahora, pero que la gente coleccionaba y que la gente reconocía. Y es tan así que desde el 2003 a hoy, la simbología, los iconos, las gráficas son las mismas. Sí, y es de las franquicias, tal vez estas se venden en montaje libre, porque Cameron Mackintosh y Disney venden las franquicias como un McDonald's, como un Starbucks. Wicked se vende más libre, porque de hecho hay versiones réplicas en otras partes del mundo que no son exactamente iguales.
No hay tantas igual, ¿eh? No hay tantas, pero digo, pero creo que Noruega, ¿no? Sí, y Brasil También porque es un poco más... Claro, tuvo un poco más ¿cuántas sencillo. adaptaciones tuvo? No, en realidad no tiene muchísimas, pero que hay muchas que se vendieron en el estilo tipo Starbucks, pero hoy ya se vende más libre, pero son pocas, es verdad. Sí, son pocas. En español estuvo por ahora solo la de México, ahora dentro de poco llega la de España. La de España que va a ser libre también. Que la de México fue la barata porque tiene como 2 licencias. Sí, hace poco eran $15 millones la que había pagado México y 21 creo que era la total, que era la de los demás países. Pero respeta el estilo más de la versión de Broadway igual. Sí, es réplica, o sea, lo pagaron todos los derechos para hacerlo lo más igual, un poquito menos porque agarraron una licencia levemente más barata. Y lo que tiene la de México es interesante es que lo hicieron porque querían posicionar la zona esa. Ellos querían posicionar toda la zona de Polanquito, que era de Carlos Slim. Carlos Slim compra un montón de propiedades cerca de donde se hace, digamos, donde estaba el teatro, donde va a estar el teatro. Y como quiere posicionar la zona, dice, che, la gente tiene que conocer esta zona, tengo que hacer que la gente vaya. Entonces, creo que está en un shopping, metió Wicked, mucha gente empezó a conocer la zona, y entonces empiezan a valorizar la zona. No por Wicked, por todas las obras. De hecho, México hace muchas obras, pero eso les permite a él hacer un negocio inmobiliario. Entonces nunca les importó recuperar. Claro. Porque la plata lo tenía por el inmobiliario. Claro, sí. Y hagamos hincapié que las protagonistas de la versión mexicana son Dana Paola y Ana Cecilia... Cecilia Hueva. Sí. Y que son las que hacen el doblaje español de la película. Tal cual. Así que eso también para ir. Y eso, por eso yo digo que la película tiene tanto amor, porque hay gente que ya interpretó la obra en otros momentos, sin contar a Irina y a Kristen que aparecen, pero son todos fanáticos. Hasta el mismísimo director se declaró fanático de la obra. Entonces está hecho con mucho respeto. Sí, que había hecho anteriormente In the Heights, si no me equivoco. Me parece que sí, había hecho algo. De In the Heights, si no me equivoco. Puedo equivocarme. Pero, y lo que es interesante para debatir es esto: la obra es nominada a un montón de premios Tony, lo que vos dijiste al inicio, pero pierde frente a Avenue Q. ¿Qué pensamos sobre eso? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Prefieren Avenue Q? ¿Wicked? Claramente preferimos Wicked. No sé si alguien de ustedes prefiere Avenue Q. No, Wicked, claramente. Pero yo creo que... Avenue Q es muy buena igual, pero... Yo creo que perdió por 2 motivos. Uno, porque se asemeja mucho a esos musicales ingleses que los norteamericanos detestan. Y segundo, porque Avenue Q presentaba algo nuevo. Porque Wicked era muy innovador. Wicked le cambiamos la araña del fantasma, le ponemos la burbuja, le ponemos la grúa en vez del helicóptero de Miss Saigon. El argumento tampoco era demasiado como hablábamos. Avenue Q era reírse de los Muppets con cosas irreverentes, con marionetas, actores. Avenue Q es mucho más transgresor. Fue muy disruptivo. Es más innovador. Sí. Claro. Yo creo que el tema cuando tiene los premios es que uno piensa que el premio califica, si querés, lo mejor como objetivamente. No existe la objetividad. Entonces, los premios, y sobre todo los premios más clásicos, yo digo victoriano por lo viejo, son críticos. El crítico es gente que tiene su gusto, que va mucho más de nicho, entonces gente que tiene otro conocimiento. Y la gente que va al teatro no necesariamente tiene conocimiento, quiere ver algo que le guste. Entonces muchas veces el crítico tiene una visión que para mí no es muy realista, y por eso pasa históricamente que en todos lados gana. De hecho, Los Miserables. Otro día nos metemos en Los Miserables y hacemos un especial. Estrena. ¿Y los críticos qué dicen? Que es una de las peores obras de la historia y ya lleva 40 años ininterrumpido. Así que, y si eso le pasó a Los Miserables, ¿cómo no le va a pasar a Wicked perder un Tony? Claro, que tampoco tuvo buenas críticas. Además, yo creo que Wicked, el hype que tiene, llega mucho después del estreno, como que es algo que se va generando con los años, y Avenue Q tal vez fue como más una transgresión del momento, una disrupción, que está buenísimo hoy, a mí me encanta, soy fanática como de todos los musicales existentes, pero es verdad que Wicked plantea otros temas más tradicionales, si se quiere. Total. Si quieren que analicemos Avenue Q, nos comentan. Musical interesante para analizar como los musicales. Y nada, bueno, a lo largo de los años el espectáculo fue un éxito, se dio en 14 países, se ha traducido a todos los idiomas. Incluso había una atracción en los parques de Universal de Japón, de Wicked. Media hora de la extracción de las mejores canciones, los highlights. Eso. Quiero ir. Ahora se está hablando que quieren hacer. No está mal, me parece. Ahora creo que Universal se está planeando hacer un área temática de Wicked. Sí, porque estaban vendiendo todo. Ahora pero bueno, con la película es otra historia. Pero piensen que pero Japón ya había innovado en sus parques, todo en japonés, obviamente. O no sé si. Está en YouTube para ver, A lo mejor lo hicieron en inglés, pero me parece que estaba en japonés.
Pero bueno, la verdad que se ha visto en todas partes del mundo, pero la película tardó muchísimo en llegar. Yo me acuerdo que en mi sitio Sonido de Broadway decía, va a venir la película. Hace años que se viene hablando. Y pasaba un año, se posponía. Va a venir la película, se posponía. Fue casi una misión imposible llegar al estreno. A mí me pasó mucho de entender eso. ¿Viste? Decir, los productores la rompieron película. The Prom la rompieron película. Otros musicales que ni siquiera le habían dado tanto película. Yo, ¿cómo puede ser que Wicked no tenga película? Y mucho tiempo me lo pregunté, ¿eh? Yo creo que porque se buscó un nivel de perfección en todo, porque de hecho los sets se armaron reales, o sea, casi no hay CGI, CGI. No. Casi no se usan ese tipo de recursos. Entonces creo que se buscó tal nivel de perfección que llevó mucho tiempo poder lograrlo. Sí, yo pienso que la película es una... Y la pandemia en el medio. Sí, claro. La película para mí es una obra maestra del cine, es una de las más logradas en la historia del cine de una adaptación al teatro. Sin duda. Si no la mejor. Sí, sin dudas. Pero no sé si ellos pensaron en eso o en el tiempo que se tomaron, porque se hablaron también de mucha gente. Hasta último momento yo siempre estuve a punto de publicar Dove Cameron va a ser Glinda. Y estaba todo ahí. Después que la otra, que no me acuerdo todos los nombres. Amanda Seyfried. Sí, Seyfried para Glinda. Sí, y de Elphaba se hablaban un montón de personas. Ya de Aidina se hablaba también en un principio. Anne Hathaway, no sé si también. Anne Hathaway. Sí. De Ariana, ella misma no sabía si iba a ser cualquiera de los roles. Bueno, la hicieron audicionar para los dos y ella decía, yo no quiero ser Elphaba, pero la querían de Elphaba al principio. Sí, como que ella va a audicionar para los dos y va toda preparada, con todo rosa. Pasa se va con el vasito rosa, yo quiero convencerlo. Sí. Creo que por el tipo de voz que ella tenía, la veía más de Elphaba, pero ella cuenta en muchos videos que ella empezó a entrenar 3 meses antes de la audición el estilo ópera, porque ella tenía una voz muy pop. Claro. Y Glinda es 100% lírica. Recordemos que Ariana Grande empezó en Broadway, haciendo 3, el musical de Robert Brown, y porque muchos la tienen como la cantante, pero empezó en Broadway. No, y ella cuenta que cuando era chica fue con su familia a ver Wicked, y tendría, no sé, 9, 10 años, no sé cuánto, pero era chica, y que ella vio el musical en Nueva York y dijo, yo quiero hacer esto. Sí, hay una es foto su sueño de su vida. Icónica con Kristen Chenoweth. Sí. Pero ya hablando bien de la película, realmente es una gran adaptación. Incluso la música de Stephen Schwartz está hecha de una manera, bueno, es otro lenguaje, entonces la cinematografía y la orquestación es impresionante. A mí hay algo de la orquestación que me resultó rara. A ver, pero la sentí como muy pop, muy extraña. Cuando escuché el audio, fuera de la película, sí. Antes de ver la película, cuando escuché el soundtrack, digo, esto es raro, esto me suena como... No sé, demasiado morro. Es una obra pop. En la película la entendí. Sí. Fuera de la película me sonó rarísimo. Puede pasar. Recordemos también que Stephen Schwartz, no lo hemos nombrado, pero es uno de los más grandes músicos, compositores, que viene desde los años 60. Su primer musical conocido es Godspell, que habla sobre la parábola de Cristo, muy metido con lo bíblico también. Children of Eden, que es un musical que no conoce nadie, pero es un musical bíblico. Después se metió en El Príncipe de Egipto. De hecho, no sé si no hay compases de ese musical que él los trajo a Wicked cuando compuso. Bueno, los compositores se repiten. Hacen eso. Él lo que hizo es un homenaje a Over the Rainbow, hay 5 compases. Bueno, eso sí. No, sí, están las notas exactas de Over the Rainbow en Defying Gravity, y eso fue una cuestión de derechos, porque no podía usar, hay algo como con los compases, que acá no soy ningún tipo de especialista de cosas vocales o de composición. Hay ciertos compases que hasta son 8 compases. 8 sí que puedes usar y él lo las notas consecutivas también hay algo ahí. Pero agarró las notas y las convirtió en acordes para el momento de la... Claro. Y él lo cuenta en el Tiny Desk. Claro. Es uno de los más grandes compositores, porque siempre hablamos de Andrew Lloyd Webber o de Alan Menken con Disney, pero Stephen Schwartz, que trabajó para Disney en El Jorobado, es letrista, a veces trabaja como letrista o como músico o ambas. Es muy importante y muy reconocido. Y hablando de los derechos, en la versión de teatro, cuando hablábamos del traje de Dorothy, vieron que no se la ve a Dorothy. Eso es por un tema de derechos. Tal cual. No podía usar el traje porque no se los concedieron. En la película se lo van a dar. Si no me equivoco, aparecen como los zapatos de costado. Sí, se ve todo muy raro porque no podía figurar como el Dorothy. En la película ya seguramente va a haber dinero y la vamos a ver a Dorothy con su traje como en la película del 39. Esperamos sorprendernos con eso. Sí, realmente bueno, un elenco formidable. Cynthia Erivo también era como negra, a ver...
Sí, no. Hay un par de guiños muy copados. La canción que ella canta, la de cuando va a conocer al mago, no me acuerdo el nombre de la canción en este The momento. Wizard. The Wizard and I, que hay como un juego con los colores, que ella justo dice algo de volverse verde, no, que el mago le va a sacar el verde. Hay un juego con los colores que ya logran su color de piel original, y es muy hermoso. Y también hay muchos guiños al fan, porque Stephen Schwartz aparece en la película, Sí, sí. y también las personas de Ciudad Esmeralda, si no tengo mal entendido, son parte de elencos previos de Broadway Sí, que de hecho, conforman sí. la peli. Perdón, Stephen Schwartz, el cameo que hace es que es el que le dice que entren a ver al mago. Ahí claro. está. Y ahí una de las señoras de toda la ciudad de Esmeralda es Winnie Holzman, que es la coautora del libro, importantísima, porque siempre uno habla de los compositores y no habla de los de los que hacen el Dramaturgos. libro, los dramaturgos. Winnie Holzman, sumamente importante. Están todos en la Por película. eso digo, está hecha con mucho amor, no podía estar mal hecha. No, y es desde la cinematografía, la verdad que la película a lo mejor merecía haber ganado el Oscar a Mejor Película. Dicen que se lo están guardando para la segunda, como pasó con otras películas, porque es una unidad. Esperemos Interesante que- va a ser verla Y lo juntas. prepararon todo para los Oscars también. Sí, Ellas dos, para los Oscars, para la primera parte, a Cynthia la posicionan como protagónica y a ella la posicionan para reparto, Sí. pensando en que puedan ganar las dos. Mm, Y ahora lo que se dice es que lo están planteando al revés, que quieren que Cynthia sea reparto y Ariana protagonista para ver si ahora ganan. Sí, habría que ver si sucede. Los musicales ganaron muchos Oscars a lo largo de la historia. Actualmente el musical está como más, no está bien visto, no sé si la palabra no está bien visto, pero siempre como lo tiran un poco más para abajo, pero posiblemente sea la gran ganadora. Hay que ver cuáles van a ser las competidoras del año de los Oscars, pero merecería realmente un Pero Oscar. está todo muy porque- trabajado para eso. Sí, es una película claramente Oscar 100%. sí. Va a ser interesante, decía, ver la película entera. Bueno, comérsela. la película entera es una película que está concebida como dos partes, porque muchas veces, ¿qué pasa? Las unas partes son malas. Sí. No, Acá pero lo que acá sí. hicieron, Es el segundo acá lo que hicieron es la grabaron todas juntas. Entonces Sí. ya está hecha. No, y ya además- esto es como una cosa. Esto ya está pensado con un corte, porque es el primer acto de la obra y el segundo acto Sí, de la obra. Entonces, sí. naturalmente la historia sigue y no es que es tipo, la primera peli le fue bien, entonces sacamos una 2 para... Sí, pero de vuelta, los segundos actos musicales suelen ser malos. Acá como lo arman todo. A mí este me gusta mucho, estoy esperando esos temones cantados por ellas. A ver, tenemos For Good, que nos vamos a llorar a mares. El tema que canta No solo Good él, Deed. No Good Deed, va a ser fabuloso. Dicen que hay canciones nuevas. Sí. Que Stephen Schwartz compuso canción Hay nueva. una que ya se sabe que es The Girl in the Bubble de Glinda, hay par Sí, que están ahí. ¿no? Después hay otras cosas, vamos a tener momentos muy interesantes y se va a revelar mucho, y mucha historia conectada con el Mago de Oz, que era lo que hablábamos tanto al principio. Poder ver estos personajes, no vamos a spoilear mucho, pero digo, poder ver, y la gente sabe, podemos ver al Hombre de Hojalata, que igual se ven los trailers claramente, ver a Dorothy, no vamos a contar el final, eso sí lo vamos a dejar, pero ver a esos personajes va a ser sumamente interesante, porque en la obra de teatro tienen poco sustento los personajes Sí. originales de Oz. ¿Querés meternos en polémicas? Metémonos en polémicas. Dale. A ver, polémica 1. El cierre del primer acto. Se despliega una enorme capa gigante que cubre toda la pantalla. ¿Por qué pasa esto? En teatro pasa eso, es un efecto escénico. Vamos un poquito antes. ¿Cómo nace el final del primer acto en el teatro? Ella no vuela en serio. Es todo un efecto visual, por si ya pensaba que eran brujas. Se para en una plataforma que se eleva. Esa plataforma, para que no se vea hacer ojo de luces, apagan todo, que no se vea nada, y le dan una capa gigante, que es toda una tela monstruosa de no sé cuántos metros, que vos la ves elevada a 3 metros de altura. Perdón, que se la pone cantando. Glinda a Elfa. Se la pone Glinda Elfaba, y Elfa termina cantando Defy Gravity con la capa gigante que hace que no se vea que está en una plataforma. Ella está agarradísima, cosa que no hay chance que se caiga, se puede romper costillas, pero no se va Nivel a que caer. Glinda se rompió costillas. Pero no se va a caer. Entonces pones esa capa gigante con la que termina, vete la nota final del primer acto, se cierra la cortina, después volvemos. Ahora en la película, ¿qué es lo que hacen? Agarran y de vuelta ponen esa capa gigante cuando ella sale a volar. Y acá, mi opinión polémica es que es innecesario. ¿Por qué? Porque es un recurso teatral que en el teatro es necesario y no había otra forma, es la forma que encontraron de darle esa magia, pero el cine es otro código teatral. ¿Qué piensan ustedes? Yo voto que sí, por 2 motivos.
Primero por el guiño al fan, porque cuando ves esa imagen es muy icónico cuando Glinda le pone la capa en el teatro, y para mí quisieron hacer ese guiño con el fanático que vio la obra y que decís como, wow, mantuvieron esto. Por otro lado, siento que es como un acto de camaradería de ellas, como de Glinda, diciéndole como, che, volá, como, te banco en esta. Por No, mí... igual ahí, perdón, yo no digo el hecho de que le ponga la capa, Lo que digo es el hecho de que la capa sea gigante. Ok. Como el hecho de necesitar la capa, porque en la película de vuelta, la capa es gigante también. Sí. Lo que yo es si es necesario que sea gigante la capa, Claro. o si simplemente te puse la capita y Claro. a volar. Para mí es como para magnificar ese momento del vuelo, que es Sí. el momento. Sí, yo coincido con Dana, la verdad que sí. Que están los dos equivocados. Sí, no. Y aparte la película está tan buena, hay tanto estímulo. Uno en ese momento está llorando a mares. No me fijo. No, de vuelta. Dale, uno cuando la No, vuelve a es un ver, debate. Para mí la película es un 10, no le saco Sí, eso, sí. Lo que es como meternos Pero en es eso. un momento, pero es verdad, todo es muy significativo todo eso, es muy significativo. Es como para lo y importante muy que es teatral, el vuelo. y lo teatral Sí. tiene que verse, aunque sea otro lenguaje. Ese es mi temor, que es otro lenguaje. Es otro lenguaje, pero lo vamos a aceptar, se la permitimos porque son esos guiños teatrales que tienen que estar. Y que como está todo tan bien hecho, pasa y lo dejamos pasar. Capaz que si nos sentamos y nos ponemos a analizar después de verla en el cine, decimos, no sé, pero ya está. Tenemos tiempo, Dale. no, y otra polémica. Ariana, Cynthia es de las primeras negras que nacer a Elfaba, digamos, tiene todo este nuevo universo. Creo que es la primera en hacerlo como full time, etc. Y después ella se hace la primera en hacer full time negra. Y hoy ya hay mucha gente que dice, bueno, ya está. Hoy en día Elfaba tiene que ser siempre negra, cuando no era antes. ¿Ustedes cómo ven eso de...? No, yo en eso discrepo. Para mí es como se ve en tantas obras como Los Miserables o El Fantasma, que se empezó a ver esto de la Fontaine Blanca, la Cosette Negra. Todo el mundo tiene derecho a aportar el rol de Elfaba o No, yo digo al revés. ¿Cómo vemos hoy que vuelva a ser no negra, digamos? Y pero... Como indistintamente, que pueda ser una o la otra. Es que para mí es indistinto, porque justamente la película trata esa temática, ¿no? No importa el color, o sea, como yo creo que acá lo que se busca es una actriz con ese tipo de voz y con ese tipo de talento que pueda interpretar a ese personaje. Y después me parece que es indistinto lo otro, ¿no? Sí, era para meter más polémica todavía. Pero igual quiero decir algo, Sí. algo más que siento que es un poco forzado a veces cuando dicen, no, bueno, ahora, por ejemplo, Ariel en La Sirenita tiene que ser siempre negra o siempre blanca. Es como, es Ariel y fijémonos en que haga lo que tiene que hacer para cumplir con ese rol, ¿no? Y es cierto que hay películas que terminan matando a la obra de teatro. En este caso considero que el tiempo lo dirá, pero por ejemplo con Mamma Mía, la película mató a la obra de teatro, porque Sí. Grecia, todo eso, Meryl Streep. Meryl Streep, La novicia rebelde, uno dice Julie Andrews, Sí. o Cabaret, uno dice Liza Minnelli. Acá yo no creo que suceda que O uno Mon diga, Laferte ahora. bueno, pero no creo que digan Cynthia Erivo, para mí eso no va a suceder, Ay, pero ¿qué tal le vez la pasa? película es Jodie. tan magnífica que a lo mejor la mata un poco. Igual- Tiene 50 años igual, Como que Bueno, una cosa sí. es... Pero hoy, Mamma Mía, en poco tiempo, uno piensa en Meryl Streep y en No, pero Grecia. Wicked tiene muchos años hasta que llegó la película y todavía está muy reciente. Hay que ver qué pasa eso después Claro. de que se pasa el calor. Claro. Igual yo entiendo que como justamente una película que habla de minorías, como querer incluir como tal vez una persona que antes no lo hubieran ni considerado, porque Sí. veníamos de Idina. Pero para mí Bien, Elfaba sí, sigue siendo divina. Entonces, Sí. no le tengo la imagen como Sí. uno puede decir, sí, para mí Donna es Meryl Streep Claro. ahora. Bueno, Claro. de hecho creo que hubo una situación entre Cynthia y Ariana, donde Ariana tuvo un contrato mucho más grande en términos de plata que Cynthia. Y ella misma, Ariana, dijo, no, nosotras somos coprotagonistas, vamos a ganar las dos lo mismo. Como que Cynthia, por no ser tan conocida en el ámbito cinematográfico o mundial, le hicieron un contrato mucho más chico y bueno, y Ariana dijo, no, somos coprotagonistas, las dos vamos a ganar lo mismo. Bueno, como hablábamos al principio Sí, también. sí. La ¿Tenías querían, una polémica sí. más, algo más picante? Algo más picante. Glinda. Glinda mayormente la hicieron blancas rubias. Ariana Grande un poco rompe con esto, pero antes de Ariana ya había varias personas, digamos, afro en hacer a Glinda. ¿Qué pensamos de eso? Yo para mí está- Y perdone, a personas afro con la peluca rubia platinada. Para mí no hay ningún problema. No, es como de vuelta, como Fontaine y los mismos. Porque esto me parece que lo iniciaron Los Miserables un poco. Por eso se empezó a ver un poco en Londres
Y porque, por ejemplo, en Estados Unidos, con el fantasma, el primer fantasma que se cortó la máscara y era negro fue Norm Lewis, y fue en la época de Obama, recién después de muchísimos años. Entonces, y hay discusión. A mí que Glinda, o sea, es un personaje, son... Tal cual. Son roles, Son o sea, roles. que es verdad, tenemos gente muy icónica que lo interpretó y uno lo asocia muy fuertemente, pero bueno, Ahora, si las cosas cambian. A ver, es verdad que en un contexto, por ejemplo, Los Miserables, había afroamericanos en ese momento, porque uno ve el Enjolras, a ver, ahí... Norm Lewis también haciendo o el mismo, sí, no dejó detrás de Javert. de Javert. Ahí uno puede hacer medio ruido porque uno dice, a ver, Dreamgirls, entonces con esto, ¿por qué no hacemos Dreamgirls con caucásicos? Claro, tenés razón, sí. Entonces hagamos, si es para todos, que sea la ley de la misma manera. ¿Qué opinan? Hagamos Es Dreamgirls que con blancos. Justo esa obra nació como para decir, che, nosotros también tenemos voz y voto y esta película se va a tratar de nosotras. Por eso, Y ahí es como que es invertir un poco el... me parece que según la obra habría que analizarlo, pero un Wicked, si nadie dijo que, bueno, también puede ser que en la novela el autor, como Harry Potter pasa lo mismo, que la autora dijo que Hermione era de tal manera y después la puso y después no le gustó. Bueno, eso. No, igual, ojo, yo Wicked creo que Elphaba me parece que es indistinto una a otra. En Glinda sí yo la veo más blanca, si querés. Pero por el contraste de, digamos, blanco-rubio, si querés. Como que el negro, a mí la chica negra con el pelo rubio me suena rarísimo. Que no me pasa con Elphaba, Claro. Pero con el rubio es como que en los colores no me pegan nada. O el rosa como no me pega con la paleta ahí de en ese colores. caso son decisiones del director y de la apuesta. No, totalmente es personal, pero ahí me echó la paleta. No me pasa ni con Elphaba, ni con la Sirenita, ni con todo lo demás. A mí, es verdad, con la Sirenita, yo la vi siempre pelirroja y es de Dinamarca. Que sea afro te hace un poco de ruido. Bueno, la Sirenita, supuestamente la que es afro la trajeron al Caribe. Sí, por eso, entonces está justificado. Claro. Está bien, es verdad, la trajeron al Caribe, es cierto, tenés razón. Sí. Entonces, si así está bien. Y es un ser mitológico. Yo creo que si lo justificás, no hay ningún problema. El tema es cuando no lo podés justificar. Sí, y para mí va más de nuevo con el rol del personaje. El personaje tiene cierta característica, se comporta y dice ciertas cosas, mientras que la persona que lo interprete responda a eso. Claro, para mí... el Rey León, por ejemplo, es una obra afro y si la hacemos todo con blancos, y no sé, qué sé yo, puede ser, pero... Igual para mí, en realidad son animales. O sea, darle color a los Pero es la homenaje Es a la cultura africana. En África. que hablan en cánticos africanos. Lo mismo Miss Saigon, son asiáticos. Hubo toda una polémica cuando Jonathan Pryce hacía del ingeniero y era más blanco, era un inglés. Nada, polémicas. Sí, pasa mucho esas cosas. Y el otro personaje que, no sé si polémica, pero sí generó algo diferente, fue Nessa Rose, que siempre, digamos, es un personaje que está en silla de ruedas, y es un personaje que no lo venía protagonizando gente que esté en silla de ruedas, y... hay una cuestión importante del segundo acto, de por qué... Hay un momento en que esa persona se para en el segundo acto, entonces no lo hacía nadie en silla de ruedas. Y además, suelen ser personas más caras. O sea, cuando tenés que hacer un casting, si pedís una persona es X, y es una persona X, es un poco más caro siempre. No, para mí, que hayan puesto una chica que realmente tiene una capacidad diferente. Le da cupo a... para mí está buenísimo. Pero muy bien. Dicen que van a corregir cosas ahora en la película por este tema. Claro, yo creo que en los elencos de teatro no se hacía, no por eso, o sea, sí, puede ser por ahorita, no lo sé, pero creo que porque se tiene que parar la actriz. Sí. De vuelta, en la película tiene que pasar algo que no sabemos qué. Por lo que leí, me da el indicio de que no se va a parar. O sea, no lo de que Nico CGI, capaz es un sueño, pero creo que por lo que leí, hay un momento en que quieren cambiar la significación del momento, como que no necesita pararse, entonces puede ser que haya algo de CGI, pero como que el personaje no se va a parar. El tema después se lo hacen en Broadway, y llevan a una persona con una, digamos, discapacidad motriz, que no es la misma, porque esa persona sí se para. Sí. Entonces es una persona que no puede hacer una función entera parada, pero es una persona que se puede parar eventualmente. Sí, entonces esa persona sí es una persona usuaria de silla de ruedas, que la llevan a Broadway después de la película. Claro, pero en ese caso habría que corregir toda la dramaturgia y no creo que suceda. Ha sucedido que a lo mejor una canción, después de que si tiene mucho impacto, la llevan a Broadway, pero ya hay que corregir toda la dramaturgia de una obra que está puesta hace muchísimos años, no creo que suceda. Y se cambia mucho. Vos decís que
tomando este tema, que la película no la van a adaptar al teatro musical. O sea, que no van a agarrar una que sea el musical versión película. No creo que suceda, no sucedió nunca, con Mamma Mía no ha sucedido. Son dos lenguajes diferentes, vos tenés la película y tenés la versión de teatro. Pero Mamma Mía no tiene tantos cambios como Wicked. Es cierto también. También es verdad que si haces Wicked tenés que hacer 5 horas de musical. Pero también hay que hacer un musical de 5 horas, porque no vas a corregir una cosa, otra no, otra sí, pues todo o nada. A veces igual pasa, o sea, capaz de cosas menores. En Evita, creo que a partir de la película empezaron a hacer bastantes cambios. Pero fueron correcciones históricas, que era un papelón, tipo, era un rumbero en vez de tanguero, se corrigió el tango, pero no hacían... El personaje de Che parecía Che Guevara. No, igual ese fue a propósito que fuera el Che Guevara, ¿eh? Pero eso, bueno, para otro momento. Fue a propósito, pero se ganó bastante odio. Pero digo... Y es que es medio polémico todo, Evita. Ya un día podemos hacer una de Evita, vamos a hacer. De vuelta, si quieren Evita, nos pero sí, porque ahí hay mucho para contar, pero no creo que... No, una canción, si la nueva canción es un hitazo, la van a incluir en algo. La van a meter, salvo que esté metida en algo, una dramaturgia que no la puedan modificar. Claro. Si es una canción de Elfaba Nueva o de Glinda. De hecho, creo que habían hablado de que el Popular lo iban a hacer medio como que le iban a ponerla en Broadway la versión de la película. Creo que lo leí en algún lado. Sí, yo lo vi. Por eso, entonces como que le van a agregar algo, pero no se toca mucho. Aparte yo tengo otra pregunta polémica. ¿Elfaba es heroína rebelde o víctima del sistema? Para mí no es ninguna villana. Para mí la historia te muestra esto de los gobiernos y de todo, que te pintan que un personaje es malo, te venden todo eso, y en realidad era una chica buenísima. Pero medio como que la pinchan hasta que ella dice, loco... Sí, es como una Evita revolucionaria, hablando de Evita, y que a lo mejor se va un poco, porque bueno, se le van de las manos las cosas, pero es una chica que sufrió doliente, y que se pone... Porque el mago es el malo, me parece, y todo el ejército que tiene detrás. Para mí es la buena del show. Sí. Sí, es la reivindicación de ella, es la forma de hacer la heroína. Si es heroína o víctima, o puede ser una heroína víctima. Sí, es la gran pregunta que... También pasa que ella no tiene mucho tiempo de cuestionarse. O sea, ella cuando se entera lo roto que está el sistema, sale directamente a oponerse. Entonces no sabes si era que ya se oponía antes, si fue la excusa, o si fue reprimida hasta lograrlo, porque no tiene mucho tiempo de reflexión. Pero vos ves que defiende a los animales, que empieza todo este tema, que en la película se ve mejor, se explica mejor, pobres animales, qué sé yo, todo el doctor Dillamond que va a pasar, y ella dice, pero ¿qué onda acá todo esto? Entonces va sumando fichas hasta que explota. ¿Y Glinda es medio garca o no? Yo me parece que sí. A mí me parece que sí, por eso por lo menos hasta ahora. Sí. Vamos a ver si la 2 la resignifican un poco más. Yo no sé si garca, yo creo que es una persona que no tiene moral. Ella se siente culpable para mí, en la primera escena está como... Sí. Es una persona que la primera escena... Es superficial eso, no lo hace de malo, pero le convino esto, le conviene estar con estos del gobierno, está bien, pero que la quiere un montón a Elfaba, eso no está claro. No es mentira. Yo creo que cuando la volví a ver, una de las veces que la volví a ver, porque la primera escena es cuando ya pasó toda la película, o sea, es después de toda la historia, y es Glinda como festejando, va al pueblo festejando que mataron a la bruja mala y que Elfaba murió. Pero cuando vos le prestás atención, Glinda tiene una mirada como me siento culpable de esto, yo la quería un montón. Para mí eso es genuino. Al final fue una garca. A mí se vendió un poco, traiciona un poco, pero la quiere un montón. Entonces, pero quedaste como la bruja buena, la otra quedó como la bruja mala. Es verdad que Elfaba se lo pide, como... Sí. Es una persona que de vuelta no tiene moral, como no lo hace ni buena ni mala, lo hace porque su prioridad es otra cosa, es la popularidad, es la fama, es el rosa. Darse a conocer, claro, como tener esa magia. Sí. Bueno, y está el contraste todo el tiempo entre quién tiene la verdadera magia, que es Elfaba, y Glinda, que no la tiene. Cuando activa la burbuja que no le sale, que hace como así con el pie, es como medio torpe. Sí, pero es un poco como en la vida, nos venden un personaje, una marca, algo como lo mejor, y tal vez la historia, si la historia la escriben los que ganan, decían, esto quiere decir que hay otra historia, y esto muestra.
Entonces, capaz que vivimos en un momento donde Es la nos gran cuentan y realmente es así, o realmente los que ganaron la historia eran los villanos. Y la gran dicotomía también que tiene la obra en sí misma, ¿no? De decir esto a las minorías, de defiendo esto, lo otro, pero a su vez se vende como marca, con un marketing enorme, como si fuera un producto, cuando en realidad te está vendiendo ideas. Entonces es como, esta dicotomía también se ve en la realidad, ¿no? No sé qué opinan, que escriban. Yo creo igual el musical, a ver, creo que el musical tiene un contenido muy fuerte de lo que decís, pero que banalizan. O sea, termina banalizando el marketing. Porque, fíjate, el marketing ni siquiera lo hacen de las ideas. Lo hacen el marketing de las imágenes, del for good, como que va por otro lado. No es que, digamos, no es la remera del Che donde vendés una idea de revolución. Ellos no venden ninguna revolución. Venden... Hay digamos, alguna la cara idea, de si ella. querés, Claro, pero bueno. para mí ese es el contenido de la historia, pero no es lo que vende. Claro. Lo que vende es la estética verde y rosa. Lo que vende es No, bueno, pero si querés pero ir un poquito más profundo, te vende el hay que tema de ir- los animales, sí, la sí. diversidad, Todo eso está. el sistema, cómo arma todo este método de propaganda para venderte algo que no es. Por eso, la realidad es que es importante analizar, y a los que les gusta mucho Wicked, porque es verdad lo que decís vos, te lo venden con la rosa y el verde, pero vos tenés que ser inteligente y leer entre Por líneas debajo. que hay todo lo que vos explicás. No, Eso no, es claro, Wicked. para mí eso es la historia. Lo que digo es, como yo lo separo en historia y marketing. Como en el merchandising, es un merchandising Sí, a verde y rosa. Después si la historia tiene todo Es eso que de fondo. no sería vendible, como decís vos, vender lo revolucionario. Eso no vende. Hoy Hay en otros día. musicales para eso. Vamos por un Hamilton, no Un sé, Rent. o por un Rent o Los Miserables, y nos vendan eso. Pero el marketing, vos te tenés que llevar la muñequita y la cosa rosa y la amistad de ellas dos y ya está. En cierta forma a mí me generó como pensar esto del sistema y de cómo, qué cruel es cuando quieren como imponer una idea de algo que no fue así. Es eso. El Y teatro te tiene que como, interpelar. sí. Y como el poder en el Mago de Oz, en el caso del Mago de Oz, es una mentira y está construido en base a que solo la gente lo sigue porque la imagen esta de la máscara. Claro. Entonces en realidad el tipo Es un falso no vale ni mesías, dos si se mangos. quiere. Es un falso mesías, pero que a la vez igual te hace descubrir de que el poder estaba en tu interior y que el espantapájaros no necesitaba un Está. cerebro. No, pero diciendo a los Sí, personajes, sí. a ver, el espantapájaros Siento un poco más a Oz. a Oz, porque todo viene de Oz. O sea, Tal en Wicked está como más disgregado, pero el espantapájaros necesitaba un cerebro, sí, él pensó toda la estrategia. El hombre de hojalata necesitaba el corazón, si él era amoroso. Todo eso, a eso voy. Ese es el mensaje de Baum, yendo ya casi en el final al principio de lo que veníamos. Entonces, para mí el teatro te interpela. El teatro no es salir y cantar popular y hacerme así con el pelo. El teatro es ponerme a pensar realmente qué me movió. Yo igual acá, y de vuelta, déjame polémico, pero creo que es un musical que te deja mucho menos pensando que otro. Creo que es un musical que te deja mucho más conmovido que pensando. O sea, creo que es un musical que apunta mucho más a las emociones, que nos encanta, lloramos con la historia, que si se murió, que si no se murió, que si vive, que si no vive, que todo lo que queramos. Pero tiene un montón de ideas entre líneas que creo que no te las llevas pensando la primera vez que lo ves, como si otros musicales capaz te dejan mucho más pensando en eso. Puede ser, depende de tu nivel intelectual también. Claro, de cómo quieras verlo también. Yo creo que por eso es tan abarcativo, porque podés verlo desde el rosa y el verde y Glinda y Elfa Bayer, o podés meterte un poco más en la lucha de clases, en la lucha de poder, en No, las tal vez minorías. un chico lo puede ver desde ahí y lo llevas a ver Los Miserables o Hamilton y Se medio queda que dormido. se queda dormido. Claro, pero digo, lo que digo es no que no tenga contenido, que como lo tiene entre líneas. Lo tiene no entre es un cambio. líneas. Sí, no es la idea principal como hablábamos al principio. O sí es la Tiene idea muchas principal. capas, creo yo. Sí, es la idea principal, pero lo Lo disfraza, almibaramos. lo vende, lo Lo hace vendible. almibaramos, porque si no, también endulzan. no sería tan vendible. Sí. Pero bueno, sin dudas es mucho más que una historia de brujas y cambió para siempre cómo vemos al villano, ¿no? No, si no me equivoco, Frozen vino después. Sí, Sí, Frozen, y después. que tiene también sus similitudes, pero también está basado en Es un concepto que después se repite con Sí. Frozen, con Peter Pan, donde está Cachi con todo esto. Los cuentos clásicos son todos parecidos también. Entonces, Hasta Starkey hace su versión Wicked, que hace un Wicked con Jafar y Aladdin, pero porque es una idea muy linda para recuperar, digamos. sí. Pero bueno, creo que nos quedamos en todo, quedó alguna polémica por ahí. No, yo estoy para que opinen si Elphaba realmente es una villana y qué opinan de todo esto que fuimos hablando. Y también, ¿qué otro musical podemos debatir?
Sí, tenemos para contar. La verdad que la Abrimos pasamos el bien, ¿no? abanico. Perfecto, sí. La verdad que Pero nada, estuvimos- comenten eso, todo lo que piensan de lo que bien. hablamos, qué musical quieren que hagamos a continuación Sí, cómo no. y estén atentos.